Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, gracias a Dios que es viernes, eso es lo más importante, que sea viernes 19. Viernes 19 y bueno, pues hay mucha información, hay muchas notas, hay muchos comentarios, que el aeropuerto, que los migrantes, que los que vienen de Honduras, que los que vienen de Guatemala. Todo esto ha sido así como, pues, gira y como que de repente estamos así como en una encrucijada. Pero yo quisiera iniciar con algo que es muy sencillo. Llega el señor Pompeo ayer en la noche y hoy en la mañana se entrevistó con el canciller, con Luis Videgaray, pero al rato se entrevista con el otro canciller, Marcelo Ebrard, y se va a entrevistar con el presidente, porque el otro, como no está aquí, pues si no se hubiera tenido que entrevistar con dos presidentes. ¿Qué han de pensar los gringos de nosotros? A ver, ¿qué trata Pompeo con Luis Videgaray si acaban de estar juntos en Washington? Esa es una. Y si tuviese algo que tratar, pues ya sería así como el cierre, pues ya qué. Digo, hay que hablar con los que llegan, porque los que llegan vienen por 6 años. Y a ellos todavía les falta, con todo y la próxima elección de noviembre, de si ganan republicanos o ganan demócratas, pues les queda un buen tiempo ahí, ¿no? Porque se pueden reelegir o se pueden quedar nada más con los 4 años. Pero aquí la pregunta es esa, ¿por qué todo duplicado? No sé qué haya tratado con Luis Videgaray, dieron una conferencia de prensa en la que no se habló de nada. ¿Podrían haber hablado de los migrantes? O de lo que está sucediendo ahorita, que si los dejan entrar, que si no los dejan entrar, que si el señor López Obrador dijo que les iba a dar una visa para trabajo temporal, y entonces todos dijeron, pues vámonos, y entonces hasta los guatemaltecos dijeron, nosotros también queremos. No, es que va a ser poco a poco, pero hay una garita donde nada más caben 1000. Esto es la primera entrada a nuestro país, y entonces tiene que ser 1000, pero si son 1000 va a ser muy difícil. Entonces no sé a quién se le ocurrió decir, pues de 100 en 100 o de 50 en 50. Yo cuando empiezo a escuchar todo eso digo, parece que todo lo estamos haciendo sobre las rodillas, ¿no? ¿Cuál va a ser la decisión? ¿Van a pasar? Porque ayer gritaba Poncho Navarrete, y no los vamos a parar. Todo sucedió por un error de Trump. Si usted estuvo viendo los noticiarios de la televisión en los Estados Unidos, Trump se equivocó en una sola cosa. Cuando vio que los mexicanos estaban parando a los centroamericanos, y él imaginó que lo estábamos ayudando, que ya estábamos en el patio trasero apoyándolos, y entonces dijo, yo voy a trabajar muy bien con ustedes, ya no les voy a cerrar las fronteras, que era lo que nos había amenazado en la mañana. López Obrador se echó un rollo diciendo, pues si nos llevamos muy bien, ¿para qué nos vamos a pelear? Y además mañana va a venir Pompeo y pues va a platicar con Ebrard. Pero ¿de qué va a platicar con Ebrard? ¿Del futuro? ¿De qué habla con Videgaray? ¿Del pasado? Se va a entrevistar con Peña porque es parte del protocolo. O sea, hay muchos consideramientos. Fíjese que hay una empresa alemana que se llama Volkswagen. Llegó el señor Hans Bartschich aquí a México a comprar el terreno. Entonces fue a Civac, Morelos, pero como había muchos sindicatos, decidieron los alemanes no comprar. Bueno, se fue a Puebla y compraron. Pero después de que compraron y de que empezaron ya a edificar, y bueno, pues se venía Volkswagen a Puebla y todo el mundo estaba muy emocionado por esta gran inversión, pues les dijeron que no, pues que los terrenos que les habían vendido pues no eran buenos. Entonces Bartschich dijo, ¿pero cómo? Pues fíjate que no, que están ahí afuera los campesinos y ya nos hicieron un paro. Entonces Echeverría le pidió que si lo podía ayudar. Se fue Bartschich a Alemania y los alemanes le dijeron, aquí está todo pagado y tú te regresas y te vas a ver lo de Volkswagen. ¿Y sabe quién lo pagó? Echeverría. Porque cuando llegó Bartschich le dijo, ya lo vi por 2 veces, esto es
Este es el problema de nosotros, que todo lo hacemos por duplicado. Pero no entiendo, no entiendo de qué trató Pompeo con... Y recuerde que es el exdirector de la CIA, o sea que tiene toda la información. Bueno, ¿sabe hasta de qué lado duerme usted? Si del izquierdo o del derecho. Con eso le digo todo. Entonces, pues no sé, de algo de haber hablado, porque pues hubo una conferencia de prensa así de muchas gracias, y muchas gracias, y muchas gracias. Y con muchas gracias, pues no valía la pena, ¿no? Entonces la que hay que esperar es la de Ebrard. Y bueno, pues no sé si haya usted observado que cada vez se minimiza más la presencia de Peña. El día de ayer estuvo con los logros en salud, pero ya amparado él y todo su gabinete. ¡Ah, chinga! Pues ¿qué pasó? Porque dice, Javier Corral salió más bravo que los bravos, ¿eh? Dice, el señor, a partir del 2 de diciembre podemos hacer lo que se nos dé la gana porque ya no tiene fuero. Y si traicionó a la patria, pues lo podemos enjuiciar. Y viene con la bronca de lo de Alejandro Gutiérrez. Usted se le ha de recordar que el 20 de diciembre, en la ciudad de Torreón, detuvieron a Alejandro Gutiérrez, el secretario general, el secretario adjunto, el mejor amigo de Manlio Fabio Beltrones, y lo detuvo el gobierno de Chihuahua. Se lo llevaron inmediatamente a Chihuahua, lo internaron en el Ceferezo y a partir de ese momento, bueno, pues empezaron los problemas con el gobierno federal. El gobierno federal no le quería pagar lo que le adeudaba a Corral y tuvo que ir Poncho Navarrete a decirle que le iba a dar eso y más. Ya con eso quedaba claro de que querían negociar. Pero querían la cabeza de Alejandro Gutiérrez, que saliera, y dijo Javier, no, porque este cuate le entregaba 250 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional vía Manlio Fabio Beltrones y no lo vamos a soltar. Total que no lo soltaron, ahí lo tuvieron detenido. Y ahora que, bueno, pues después de que intervino la Suprema Corte de Justicia, vinieron no sé cuántos amparos y no sé cuántas cosas, todo tenía que ver con abogados y demás, lo dejaron salir y ahí viene con un grillete que no puede salir de la ciudad de Chihuahua, de la ciudad, no del estado, de la ciudad de Chihuahua. Pero ¿qué venía a continuación? Pues Javier Corral dice que pues a lo mejor lo que tiene temeroso a Peña y a su gabinete es que Gutiérrez, en el momento que se le ofreció salir, se fue de la boca. ¿Cómo? Pues sí. Y entonces si se fue de la boca, pues embarcó a muchos. Y a lo mejor embarcó a muchos que ni tenían vela en este entierro, pero para quedar bien con el gobierno del estado de Chihuahua y lo dejaran salir ya, porque le dijeron, te puedes ir, está en tus manos. Pues están en la duda de qué información dio. Cuando sale Alejandro Gutiérrez a una conferencia de prensa y dice que lo quisieron obligar a que declarara en contra de Manlio Fabio Beltrones y en contra de Peña, no es cierto, porque lo iban a torturar, dijo. Entonces, ¿qué habrá dicho de lo que seguramente nos enteraremos? Bueno, pues yo creo que el 2 de diciembre, pero por el New York Times, porque por los periódicos de aquí, recuerde que esto sirve nada más para envolver papayas. Pero bueno, dice que es un gran cinismo del presidente Peña este blindaje político, porque el que nada debe, nada teme. Entonces, Manlio tiene 3 amparos, que, bueno, pues, como usted sabe, se lo sacó a finales del año pasado. Es más, él tenía una cena en Miami a la cual ya no asistió de fin de año. ¿Y qué es lo que ha venido pasando con todo eso? Pues que Javier Corral dice que está muy raro lo del presidente Peña. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Oiga, le platico de otra cosa. Ya del aeropuerto yo ya estoy hasta acá. Vio lo que sucedió. Toda esta semana hemos estado hablando del aeropuerto. Todos los programas han girado alrededor del aeropuerto, pero ya tengo una buena. Hay una que es muy ventajosa. Fíjese que dice el presidente electo que si no hacemos el nuevo aeropuerto nos ahorramos 100,000 millones. No, pues ya nos salió varas. Dijo que esto es lo mejor. Esto es lo más simple y lo más sencillo, esto no lo había dicho. Pero bueno, por el otro lado, hay una entrevista que le hacen a Miguel Alemán en el periódico La Jornada. Y Miguel Alemán se expresa muy bien de López Obrador, Alemán ayudar a estudiar a los que no tienen, vale más que los aeropuertos.
Es inteligente, es un nuevo plan de gobierno, hay que tomarlo en serio. El gobierno de Enrique Peña Nieto quedó incomunicado, Eso lo dice Miguel Alemán, ¿eh? No quedó incomunicado. Lo que le sobraban eran medios fifí. El problema de Peña Nieto es que se encerró él. Pero aquí dice Miguel Alemán que al quedar incomunicado, pues ya no pudo tener difusión. Fíjese nada más qué triste. Bueno, y mire que Miguel Alemán pues es una bellísima persona, no voy a estar a pensar que es alguien agresivo, terrible y difícil. Yo creo que es una persona muy sensata y lo que dijo pues es cierto. Este señor se incomunicó o quedó incomunicado. ¿Cómo pasará la historia? ¿Como incomunicado? Porque ahora con eso de que Prats, el que estaba antes en el PAN, lo puso como inepto, eso yo creo que le dolió mucho a Peña, ¿eh? Eso yo creo que le dolió mucho a Peña, porque viene en los inteligentes no aparece Peña, aparece Salinas de Gortari, pero en los ineptos aparece él y Fox. Bueno, Marta de estar furiosa. ¿Se acuerda de hace unos días de que le platiqué de esta página que se llama Oro Negro? Pues esta página vuelve a salir en todos los periódicos de circulación nacional. Esto es de Paco Gil. Paco Gil, usted lo recordará, Paco Gil Díaz era el subsecretario de Hacienda con Salinas de Gortari y el secretario era Pedro Aspe. Posteriormente lo utilizó y lo puso el señor Fox como secretario de Hacienda y Crédito Público. Es muy conocido porque los 12.500 millones de dólares que pagó Citigroup por Banamex pues nunca llegaron a las arcas nacionales. Unos dicen que ese dinero se pudo haber quedado pues en las manos de Marta, en las manos de Fox o en las manos del señor Gil, Paco Gil. Pero Paco Gil es el dueño de Oceanografía, no es Yáñez, al que metieron en la cárcel no es un empleado. Y Paco Gil tiene en Oro Negro, en esta empresa, a 3 exdirectores de Petróleos Mexicanos empleados. Y entonces hacen un escrito en el cual mencionan en días recientes el licenciado Enrique Fulano en funciones de no sé cuántas cosas, es el aseguramiento de los recursos económicos de Oro Negro se sustenta en una información falsa y prefabricada. Se sabe que la información se la otorgaron con otras 16 empresas. Oro Negro afirma pública y categóricamente que nunca tuvo relación con esas empresas, fantasma o de fachada. Era con las que lavaban el dinero para que llegara a Banamex y eso le costó el trabajo a los vicepresidentes de Banamex, incluyendo a Javier Arrigunaga, que es uno de los valores que tenía ahí Banamex, un hombre joven, educado en Estados Unidos, educado en la Gran Bretaña, para dirigir el banco y pues le dieron callo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues exigimos que cese el abuso del poder. Mire quién lo dice, Paco Gil, que abusaba del poder constantemente. Bueno, pero pues así es esto, ¿no? Y se la van a cobrar. Alguien se la va a cobrar. ¿Quién? No lo sé. Pero bueno, vamos con nuestros invitados, vamos a hablar de migrantes, vamos a hablar de aeropuertos, si también quieren hablar de aeropuertos, bueno, pues también hablaremos de aeropuertos. A mí lo de los migrantes me tiene inquieto y preocupado porque vi pues esas escenas que antes veíamos, pero que sucedían en Europa para ingresar a Italia o para ingresar a España, de gente que, bueno, pues llegaba absolutamente con nada, con una mano adelante y otra mano atrás. Eso es lo que estuve viendo y la gente en una larga caminata, no sé desde dónde venían, a lo mejor desde Tegucigalpa, pero si venían de ahí, pues se fueron sumando otras personas. Unos de los de Tegucigalpa dicen que de Honduras, salieron nadando para irse a El Salvador y meterse nuevamente a la carretera, a esta carretera panamericana. Pero bueno, pues todo esto que hemos estado viendo en las redes o a través de la televisión tradicional es exactamente de lo que vamos a platicar el día de hoy. Porque, pues, ¿cómo se va a tratar esto? Fíjese, hoy me trajo el señor Raful, el periódico El País, y dice: Trump amenaza a México por la caravana de migrantes. Pero eso siempre lo han hecho, ya sabe usted que es el patio trasero y que nosotros tenemos que hacer el trabajo sucio, pero pues es que tiene elecciones en noviembre, o sea, tiene que quedar bien con los suyos para poder ganar y poder reelegirse, porque si ganan los demócratas, pues ya se los llevó el diablo, ¿no? Bueno,
Vamos con otros invitados que nos acompañan el día de hoy. María de la Parra, mucho gusto, María. Gracias, Nino, por la invitación. Bueno, pues yo sí tengo mucho pendiente y sí lo quiero comentar de la situación de los migrantes. La realidad es que en cuanto a la cuestión humanitaria, se maneja y todo el mundo dice qué barbaridad, hay que dejarlos, hay que protegerlos. Pero bueno, ya en el contexto nacional, yo creo que sí es una situación de verdaderamente ponerse a meditar lo que significa esta caravana de migrantes que obviamente no van a entrar a los Estados Unidos, porque eso podemos estar absolutamente seguros de que podrá pasar todo, pero no van a dejarlos entrar. Entonces ya nos pasó hace muy corto tiempo con los haitianos. Tenemos muchos haitianos aquí en México, aquí en la ciudad y en el Estado de México. Entonces, no nada más los que se quedaron en la frontera. Es dentro de todo lo que se había hablado cuando se iba a firmar el tratado, dentro de todo lo que se había hablado de las políticas exteriores, había una conversación en torno a cuál iba a ser la política dentro de las fronteras. Yo no estoy en contra de darle el apoyo, etcétera, pero tanto como abrirte a decir, nosotros somos un país que estamos con las puertas abiertas, cuando en México hay tanta carencia para la cuestión laboral, cuando hay tanta carencia en este momento, donde ves a los connacionales luchando por obtener un empleo y de buenas a primeras viene el malinchismo que tanto se ha quejado a México durante tanto tiempo, y que entonces estas gentes que van llegando, pues realmente en la práctica, estoy hablando de la práctica, son ellos los que obtienen los trabajos y nuestros connacionales se quedan a la deriva. Entonces es preocupante lo que está pasando, y esto que el gobierno entrante y el gobierno saliente no tienen una misma visión. Mientras el gobierno saliente dice, vamos a poner las medidas en la frontera y serán los que entren con determinadas normas y reglas, escuchas el discurso del entrante presidente y el entrante gabinete y el entrante secretario de Relaciones Exteriores, dicen, no, México es un país de puertas abiertas, y mientras tanto lo que vemos pues son estas escenas, ¿no? Lo que hemos estado viendo. Jorge Raful, PRI. Jorge, mucho gusto. Muchas gracias, mi querido Nino, por la invitación. Saludo a mis compañeros del panel. Y bueno, hay varios temas muy importantes en estos días. Si es migrantes, yo tengo la idea de que pues, el sol nace para todos. Yo creo que tenemos que luchar todos los días, poner cada quien nuestro granito de arena para hacer una sociedad incluyente en México y en el mundo. Si llegamos a este mundo, yo creo que tenemos derecho a tener un mínimo de bienestar, y creo que la actitud que toma el presidente Trump, como muchas otras ocasiones, deja mucho que desear. ¿Sí? No creo que sea lo más adecuado. Con la cuestión de los haitianos, pues finalmente muchos se quedaron ahí en suelo mexicano y se quedaron aquí también, ¿eh? No sé si los hayas visto en las calles pidiendo dinero. Sí, caray, pues es que sabemos que es el país de América Latina más pobre, donde hay más miseria, donde pasan cantidad de situaciones muy tristes que nos enteramos, y ellos también tienen derecho a vivir una vida pues más digna, mi querido Nino. Eso en cuanto a migrantes. Otro de los temas que, aunque ya nos cansa, pero hay que tocar también, es el aeropuerto. En el tema del aeropuerto, Nino, yo creo que no hay de otra, pues es Texcoco. Yo creo que la decisión tiene que ser Texcoco. Yo no le veo sentido esto de las encuestas, no le veo sentido. No, creo que ya no va a haber encuesta, creo que ya nomás se va a quedar en consulta, porque ayer estaban con ese inconveniente de que cómo iban a llevar a cabo la encuesta. Ok, Nino, pues tal vez no sea el lugar más que uno quisiera, ¿no? El mejor, pero sí el más adecuado, dadas las condiciones, ¿no? que reúne, digamos, la periferia de esta gran ciudad capital. Creo que es el lugar más indicado,
y yo creo que hay que apoyar esa situación, Nino. Sabemos que el agua tiende a ir a ese espacio, ¿no? Por su naturaleza, el agua tiende a ir. Salió que tomaron una mala decisión al haber decidido que fuera Texcoco. Eso lo dicen los expertos. Pero por el otro lado, López Obrador está enfilándose hacia Santa Lucía desde un principio. Que tampoco es la mejor decisión, Nino. O sea, y si están ¿Dónde las queda dos. Santa Lucía? A ver, Yo creo que. ¿dónde queda Santa Lucía? Santa Lucía, vamos. Yo he estado preguntando y nadie me dice. Me dicen que está a espaldas, me dijo el otro día un chofer de un taxi, ¿no? Del aeropuerto, porque yo también le pregunté, bueno, ¿dónde está Santa ¿Y Lucía? qué te dijo? Me declaró Está al oeste de la obra del aeropuerto nuevo. hacia atrás. Al oeste de la obra del Hacia aeropuerto. atrás. me Y hubieras yo pregunté cuántos preguntado. kilómetros, Nino, le pregunté al chofer a cuántos kilómetros aproximadamente de donde está hoy en día el aeropuerto Benito Juárez. Me dijo que alrededor de 22 kilómetros, que la pista que hay es de 2 de ida y 2 de vuelta, que habría que hacerse la ampliación de una pista de 4 o 5 carriles de ida y 4 o 5 carriles de vuelta. Oye, para que tenga esos sentidos. ¿Me puedes dar el nombre del chofer? Porque podía ser secretario de Comunicaciones sin Transportes en lugar de Gerardo Ruiz Esparza, que es un inepto. Correcto, Nino, prometo. Ay, es de tu investigarlo. partido, perdón, se me salió. Bueno, continuamos. Gustavo Uruchurtu, mucho gusto, Gustavo. Sí, no, gracias por la invitación. Bueno, y a mí yo voy a seguir con la parte de los migrantes. Yo creo que es muy importante lo que está sucediendo porque nos pone en una posición en la que no estábamos acostumbrados a estar y en donde estamos viendo una realidad que también veíamos nosotros muy lejana. Pues, por ejemplo, nosotros en política migratoria sí tendremos muchos brazos abiertos, los brazos abiertos, etcétera, pero es importante ver lo que implicaba al menos hace unos años el poder tramitar una visa a un extranjero, sobre todo de ciertos países. Era extremadamente complicado. Yo creo que era de los países que teníamos más cerrado el poder obtener visas de ciertos países, sobre todo de Sudamérica, ¿no? Yo creo que esta es una problemática en la que se nos está usando de trampolín y en donde sí tenemos que ver algo, porque podemos tener una política de puertas abiertas, pero son gente que, como tú acabas de mencionar, los haitianos que vinieron por un programa que tiene Estados Unidos de asilar un determinado número de haitianos. no lo dejó pasar. Entonces inundaron Tijuana, entonces ya tenemos el Little Haití en Tijuana, y los haitianos están por todos lados, en los estados del norte están de pordioseros. Entonces, Aquí también. aquí, no, por eso, están de pordioseros y allá y aquí, y entonces nos está creando también un problema social que no se resuelve con darles la alternativa de trabajo, porque trabajo lo pueden conseguir, ¿sí? En otros lugares y finalmente lo consiguen, pero el problema es que no lo consiguen y tenemos esa gente en la calle y entonces hay que tener que atender esa problemática social que se Pero es que tiene. tenemos otro problema. En 3.200 kilómetros de frontera, toda esta frontera, estos 5 estados de la frontera con los Estados Unidos, está lleno de personas que vinieron de otros países y se tuvieron que quedar ahí. Sí. Sí, es que, por ejemplo, el problema migratorio, que era un problema tradicional que teníamos nosotros de nuestros migrantes a Estados Unidos, ha disminuido. Pero entonces, ¿cuál es nuestro punto de vista hacia el norte y hacia el sur? Porque hacia el norte son unos desgraciados los gringos. ¿Y ellos dicen lo mismo de nosotros, los centroamericanos? Pues es que yo creo que vamos a tener que decidir qué posición vamos a tener que Es que es una toma de pero vamos a decisión. tener que tomar una toma Claro. de decisión entre lo más que nos convenga como país, ¿sí? Porque estamos hablando de que vamos a darles la posibilidad de trabajo, pero también tenemos desempleo en este país, entonces vamos a empezar a ver otros problemas de los cuales nos hemos quejado de países desarrollados que han tratado de atender con su política migratoria, en donde ahora se nos viene a nosotros esa problemática y habrá que tomar las decisiones que sean. Necesitamos un líder en América Central y América del Sur, y ya no está Castro Ruz, ya no está tampoco Lula da Silva, pero está López Obrador. No, pues, ahí traía eso sí, él traía ahí Podría ser nuestro líder. Él ahí traía una propuesta de tratar con los países de Centroamérica y con Estados Unidos precisamente de crecimiento económico para tratar de detener el flujo de migrantes. Muy bien, también nos acompaña Agustín Domínguez. Agustín Domínguez, expresidente de la Asociación de Ingeniería Urbana. Agustín, mucho gusto y bienvenido. No, muchas gracias por la invitación, a todos un saludo. Pues mira, yo soy un poquito radical en cuestión de los migrantes. Hablaré del aeropuerto, pero rápidamente. Pero ¿por qué rápidamente ya te vas? ¿o qué? No, yo te diría Tenemos hasta que las 6 de la tarde. de los migrantes podríamos hacer algo muy sencillo.
¿Qué? Deberíamos poner autobuses en la frontera sur, bajarlos en la frontera norte, pedirle a la ONU que nos apoye y generar campamentos en la frontera para los refugiados. En lugar del muro. Centroamérica, exactamente. Y ahora sí, si puedes detenerlos, Trump, deténlos. A mí no me interesa. Es tu bronca. Ya pasaron, ya no nos generaron el problema del trabajo, no los tratamos mal, al contrario, les ayudamos a Les llegar a su facilitamos. destino. O sea, hacer un muro humano Casi, casi. paralelo. ¿Y cómo lo paras? No sé, pregunto. A la hora en que les digas avancen, contra el ejército americano no lo paras tampoco. Y entonces, pues allá será problema de ellos. Creo que esto nos daría la posibilidad de que en un mes que sean las elecciones se acabe la adversidad de Trump. ¿No? Sí, porque esto es una medida temporal por las elecciones. Nada más. Él quiere quedar bien ahí en lo de las Está fastidiando porque tiene las elecciones y su... Cuando dijo que iba a electorado- mandar al ejército, bueno, era para que lo escucharan los que tenían que escucharlo. Exacto, exacto. Es una palabrería electoral que le urge mucho porque ya está todo en los analistas Es americanos. su reelección. Se la está Todos jugando hablan, ahí. claro, Lo que dijo todos no me hablan de que convence. ya va a perder No me convence. la Cámara de Representantes. Y posteriormente los depositas. puede ser Porque vas a que tener- pierda incluso ¿Estás de el acuerdo? Senado. Los depositas. ¿Y el aeropuerto cómo lo ves? Tú que sabes mucho de aeropuertos. Bueno, yo en el aeropuerto discrepo de lo que decía algún experto. Es que no es que sea mal, el terreno esté mal ubicado. Que fue, Es no, que es- no ubicado, sino que fue mal, que estuvo mal determinado. Aquí tengo la nota. Y esto es de los expertos que hacen toda la comparación por todo lo que tiene de agua y que tienen que estar sacando y haciendo relleno. Está bien, solo que quiero decirte una cosa, no es que sea mal terreno, es el único terreno que Faltó existe planeación. para hacer un aeropuerto. Te digo, tú sí sabes, por eso te pregunto. Faltó planeación antes de comenzar las obras en Texcoco, esto es lo que aseguran los expertos. Los efectos son negativos en Texcoco. Son negativos porque hay que hacer desviación del agua, hay que hacer una serie de obras que en lugar de que lleguen ahí, sigan hacia el otro lado y bajarlas a lo que nos está pidiendo todos los días más agua, que es el Valle del Mezquital, en donde hay una cantidad de riego de sembradíos muy buenos. Dice el presidente electo que nos ahorraríamos 100,000 millones de pesos si nos quedamos con Santa Lucía. Sí, y nos costaría otros 150,000 del que ya gastamos, ¿sí? Pero que además no le das un valor en el momento en que arranque el aeropuerto de Texcoco, vas a tener cerca de 100,000 millones de pesos en el aeropuerto actual, porque no se va a tirar. Ahí tienes 700. Pero no vas a continuar con el aeropuerto actual para que No, lo pero quieres. tienes 750,000 metros cuadrados que puedes vender a diferentes proyectos y a diferentes acciones. Y entonces vas a tener una recuperación importante de recursos. ¿Sí? Ahora, también habría que preguntarle la pista que es del ejército, ¿qué pasaría con ella? Se acabaría la pista del ejército porque vas a tener 2 pistas comerciales, ellos ya no van a poder. Ahora, en la pista de Santa Lucía no hay suficiente espacio para elevar los aviones grandes. Y el hangar presidencial que hizo mi cuate de IGA, 1,000 millones de pesos a la basura. Ya lo ves, y ahora están pensando en hacer terminales remotas para poder recibir más vuelos. No, pero a mi amigo de IGA le dieron 60 años. Bueno, pues sí. 30 años Pero más. ya lo hizo. No, pero eso fue de otra cosa. Ahorita se la dieron para todo lo que tiene que ver con la... Fíjate, yo no entiendo eso de Atizapán Naucalpan, que tenía 30 años, ahora tiene 60 años de exención de impuestos. Puta madre. Los nietos de Peña van a estar cobrando ahí, ¿no? Pues sí. ¿Ah, sí sabías tú eso? Sí, claro. Ah, claro. Ah, qué bueno. Si no, qué chiste. Si no, qué chiste. También nos acompaña Alex Tonatiu Márquez. Alex, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Dino. Un placer estar nuevamente con ustedes y con mis compañeros de panel. Pues efectivamente yo creo que estamos entrando en una época que en vez de estar evolucionando vamos en retroceso. 120 años después del nacimiento de Cristo se crea el muro Adriano
en Roma para tratar de contener a los bárbaros, que eran así llamados los escoceses. Más de 2000 años después nos damos cuenta que un presidente que ha pecado de megalómano nos ve como bárbaros, lo cual es totalmente irracional, ¿no? Por un tema electoral y político. Ayer, como bien comentabas, daba las noticias de que iba a militarizar y ya mandar al ejército a la frontera, lo cual pues yo crearía y... Yo me sentí mal, dije, este güey se equivocó, si esto no es Corea del Norte, cabrón. Y también se le olvidaron, ¿no?, los tratados internacionales que tiene firmados con la ONU, así también como con América, porque pues yo quiero ver qué va a hacer. Pero cuando vio en la televisión que estábamos ayudando en la frontera, inmediatamente reculó y dijo, ahora sí, voy a ayudar a los mexicanos, sí nos vamos a llevar bien. Pero había un error porque le estaban pasando, es que es de televisión este cuate, estaban pasando la ayuda que estaba proporcionando el ejército mexicano a los que venían hacia nuestro país. Y ahí se fue en la finta él. Nino, yo creo que el fenómeno ahorita que estamos presentando, no solo en América, sino en todo el mundo, de migración, deviene de unas malas condiciones de vivienda, de pobreza y de educación. Realmente, te lo puedo decir, tenemos un fenómeno que ahorita está de boom, no solo con los centroamericanos, sino con los venezolanos, que el día de hoy se desmantela una red de corrupción que vendía despensas mexicanas a un sobrecosto a los venezolanos, lo cual deviene de que realmente se está haciendo un gran negocio, o siempre ha sido un gran negocio, la miseria extrema de las poblaciones vulnerables. Y estamos viendo que la migración de gente muy preparada, que me he tocado encontrarlos actualmente, que son venezolanos, argentinos, brasileños, están huyendo realmente de condiciones de violencia y de pobreza que a pasar de algunos años puede convertirse en un foco en México muy detonante. Pero ya lo vivimos, ¿eh? Hace 30 años los gringos nos mandaban saldos a los mexicanos, a las tiendas, a los centros comerciales. Y en Aurrerá salían los saldos de los gringos. Y era ropa de segunda, pero nueva. O sea, ropa que tenía alguna falla y que ellos en ese momento no la iban a consumir, nos la mandaban y nosotros pensábamos que era lo ideal, ¿no? Entonces ya lo vivimos. Pero lo de los venezolanos es terrible y es dramático, porque hace 10 años o 12 años, bueno, los colombianos pasaban a cargar gasolina a Venezuela, porque Venezuela era uno de los países más ricos. Además, acuérdate que nosotros nunca pudimos entrar al grupo de los ricos en el petróleo, nunca estuvimos en la OPEP, no pudimos entrar a la OPEP, jamás. Y los venezolanos era el 6º país que entró a la OPEP. Nino, nada más me gustaría que vieras que de las 4 refinerías más grandes de Venezuela, donde se encuentran, en Estados Unidos, en Bronxville, y todo el combustible que se extrae en crudo de Venezuela, nos lo venden refinado los americanos Perdón. No hables mal de los americanos. Uruchurtu, perdónanos, pero no sabíamos que eras americano. Se enojó, ¿viste? Gustavo Carrara, mucho gusto, Gustavo. Mucho gusto, Nino. Muchas gracias. Agarra así el micrófono, ¿sí? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los compañeros del panel. Yo creo que el problema de la migración es un problema mundial, no nada más que aqueja a México. Y nos ha tocado un punto importante aquí. No nos vamos a desgarrar las vestiduras porque sería pasar al lado de Es que nosotros hemos sido parte de la migración a los Estados Unidos. Hemos sido parte de la migración y hemos sido parte del maltrato. Y aquí también somos maltratadores con los migrantes. Y hay un problema básico, además de que aquí no hay suficientes empleos, y ellos ocupan empleos, hay mucha gente que por la necesidad, por la extrema necesidad, por la extrema pobreza, por la ignorancia, son reclutados por los cárteles, por la delincuencia, y vienen a delinquir. No todos los migrantes son delincuentes, sería ponernos en un... ¿Te acuerdas de cuando los mataron a los de San Fernando, que dijeron que era delincuencia organizada? Y no, eran migrantes, porque se salvó un hondureño y un salvadoreño, y dijeron, no, ni madre, nosotros íbamos con rumbo a los Estados Unidos. Correcto, sí, y no todos son delincuentes, todos los migrantes. Hay mucha gente que va o que viene en busca de una mejor oportunidad de vida, porque como han dicho los compañeros del panel, hay una pobreza extrema en Centroamérica y en otros países, y la gente tiene que buscar hacia dónde correr. Hay lugares en donde ya es imposible vivir, es
la vida se hace imposible, no hay comida, no hay oportunidades de empleo y no hay ni siquiera una pequeña esperanza de mejorar. Tienes que buscar el migrar a cualquier punto en donde te favorezca la vida un poquito más. Y el problema es que mucha de esa gente, por la desesperación, cae en manos de la delincuencia. Hemos visto ahorita aquí en la Ciudad de México grupos de colombianos que son expertos en meterse a las casas a robar, que están checando a la gente fuera de los domicilios, que tienen una técnica ya depurada para robar, ¿no? Y no todos los colombianos son delincuentes, pero muchos vienen a delinquir. Ese es otro gran problema que deja la migración. Oye, fíjate que cuando era yo chavo, vivía en Costa Rica y entonces asaltaron el primer banco en San José y dijeron detengan a todos los colombianos, no a los mexicanos, porque dije, puta, yo soy chavito, puta, ¿qué les digo a mis papás que nos van a detener? Detuvieron a todos los colombianos. Y después, posteriormente, recordemos que aquí los colombianos pusieron, pues obviamente un extrañamiento ante la Cancillería, porque nosotros decíamos que nos estábamos colombianizando. Colombianizando. Y ellos no quisieran ahorita estar mexicanizándose, matándose y lo que estamos viviendo, ¿no? Correcto, por eso no podemos generalizar. Hay gente valiosa de todas partes del mundo y hay gente buena, así como también hay gente que lamentablemente se queda delinquir. Mi papá es migrante y vino en un barco que estuvo 6 meses en alta mar. Entonces nosotros le decíamos, oye papá, ¿y por qué te viniste en tercera? Dice, porque no había cuarta, güey. O sea, llegaron muertos de hambre, pero fíjate, ellos los habían expulsado, ellos estaban en Rusia, los expulsaron en Turquía, los expulsaron en Francia no los dejaron entrar, les dijeron, no, al muelle. Y ahí los tuvieron abandonados como perros. Y mi papá era muy chiquito, no se acuerda de nada. Y entonces un barco salió hacia México. ¿Qué era México? Pues quién sabe. ¿Hacia dónde era México? Tampoco sé, ni la menor idea. Pero venían a México. Y cuando llegaron a México no sabían qué hacer, porque pues no entendían qué era lo que tenía que decir y qué es lo que se tenía que hacer. Esa era parte de esa migración. Los migrantes actuales que están ahorita pensando, a eso van a Estados Unidos, ¿dónde? Claro. A donde sea. No saben ni a qué dónde van a llegar. Mira, ahora que vino lo de, ahorita, nada más una cosa, los de Puebla. Cuando sucedió lo de Nueva York, las Torres Gemelas, Juan Hernández, el que trabajaba con Fox, nos ayudó a Jacobo Zabludowski y a mí de estarnos pasando todo lo que estaba sucediendo allá. Y todos eran poblanos. Entonces preguntamos por qué, porque el pollero era poblano y se los llevó hasta Nueva York. Por el mismo precio, no los dejaba en la frontera, sino hasta Nueva York. María. Sí, no, mira, la política migratoria que México ha llevado a lo largo de todo este último tiempo, pues sí, vuelvo a repetirlo, es de puertas abiertas. Pero México actualmente no está en una posición económica ni social como para estar recibiendo todas estas caravanas que ya están preparadas, que vienen y lamentablemente para ellos, pero lamentablemente también para nosotros los mexicanos, se van a quedar hacinados aquí en nuestro país, donde hay unas carencias tremendas. Ustedes pueden ver lo que está pasando en Chiapas a partir de ayer, donde están pasando, ¿verdad? ¿A dónde van a ir? ¿Qué es lo que van a hacer? Saben muchos de ellos, porque inclusive en las entrevistas que estuvieron realizando los periodistas, saben muchos de ellos que no van a llegar a la frontera con el norte, con Estados Unidos. Saben perfectamente, y ayer comentaban varios grupos de señoras que entrevistaron, que se van a quedar aquí en México. Entonces, ¿cuál es esta migración en realidad? En realidad es una migración que viene desde Tegucigalpa, recorriendo todo lo que es Centroamérica, con vías a llegar a Estados Unidos, o en el fondo es un tránsito migrante con la idea fija
de quedarse en México, porque es muy coincidente las acciones que se están generando. O sea, es muy fácil decir es que vamos hacia los Estados Unidos, pero gran parte de esos migrantes saben que se van a quedar aquí en México. Y para nosotros, yo me pongo en la situación, no es ser inhumano, no es querer cerrar la cuestión de humanidad, pero cuando en casa hay tanta carencia, ¿cómo vas a satisfacer la carencia ajena si dentro de nuestro país estamos viviendo cuántos pobres y cuántas cuestiones hay? Entonces, a mí este discurso demagógico de vamos a dar y vamos a tener y la verdad es que pues, está muy alejado de, para darle un pan a uno, le vas a quitar el pan al otro. ¿Y qué creen? Somos malinchistas, entonces definitivamente le vamos a quitar el pan al nacional para dárselo al extranjero. Oye, ¿cómo se llamaba? El grupo Beta era el de la Secretaría de Gobernación, el que estaba vigilando todo lo que era la frontera. Nosotros hicimos un programa en Tijuana y lo primero que les preguntábamos, creo que era, así se llamaba, el grupo Beta, ¿verdad? Y decían que era muy fácil. Porque yo decía, ¿y cómo puedes determinar quiénes son mexicanos y quiénes son centroamericanos o sudamericanos? Por el himno nacional. Ay, no, por el himno nacional. ¿Qué tiene que ver el himno nacional? Que le digo, a ver, el himno nacional, si se sabe la primera estrofa es mexicano. Si se sabe todo el himno, es centroamericano porque se lo aprendió. Ya vino preparado. Rapul. No, todo un tema, la cuestión migratoria, mi querido Nino, todo un tema. Efectivamente, como dice María, bueno, nosotros para toda esa pobre gente que está en Centroamérica, somos la opción B. Ellos van obviamente hacia primer mundo, pero cada vez es más complicado ingresar, ¿no?, a Estados Unidos, al primer mundo. Entonces, pues muchos se quedan en la opción B. Digamos que México, pese a todo, está mejor que los países de Centroamérica, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría, que lamentablemente pues sabemos, ¿no?, de la cantidad de que antes era muy sencillo porque si tú corrías y pasabas y brincabas y te metías al freeway, ahí no te podían detener. Y todo el mundo sabía que en el freeway no te detenían porque estaba prohibido. Entonces, centroamericanos, mexicanos y todo el mundo a correr al freeway, y si llegabas al freeway ya lo habías hecho. No, pero además es curioso porque vas a Estados Unidos, platicas luego con los empleados cuando se va uno de shopping y luego como que evitan decir que... Estos son fifís, los turistas son fifís, evitan decir que son mexicanos, evitan ellos decir que son ellos o sus padres mexicanos, como que por todo lo que está ocurriendo, ¿verdad?, tratan de evitar hacer algún comentario, ¿no?, que pueda afectarles. Pero es notorio, ¿no?, por sus rasgos, por su manera de hablar, por una serie de detalles, te das cuenta, ¿no?, de sus raíces. Digo, no necesita uno ser especialista, ¿no?, capta uno perfectamente que es gente que fue buscando un mejor horizonte, mi querido Nino, ¿sí? Y bueno, lamentablemente, como dice María, efectivamente México no vive ahorita sus mejores momentos. Ya es un país muy grande, arriba de 120 millones de mexicanos. Después de Peña, ¿cómo vamos a vivir los mejores momentos? Entonces, pues complicado que ahorita podamos albergar tanto migrante, aunque muchos de nosotros, bueno, somos de familias migrantes, muchos, yo también, mis abuelos migrantes, ¿no?, árabes, y este país ha sido de veras una maravilla porque nos da albergue a todos, mi querido Nino. Aquí estamos. ¿A los árabes o a los...? También a ustedes, Nino. Nosotros ya teníamos visa. Antes las visas, ¿dónde se conseguían? Hace un momento tú dijiste que eran muy difíciles. No, la agencia de viajes te daba la visa. Tú pedías la visa y te mandaban tu visa. Y yo tenía la Green Card desde chiquito y hasta los 18 años. No sé por qué me la cambiaron a los 18, porque tenía que cambiármela a los 21, que era la mayoría de edad de ellos. Me la quitaron, pero con esa ni te pedía nada, podías entrar y salir. Es más, lo de los famosos 28 kilómetros era de ellos, porque te decían, no traes documentos, bueno, no te vayas a pasar de la línea de los 28, pero ¿hasta dónde son los 28 kilómetros? Es una línea imaginaria, vétela a imaginar, güey, nomás no te vayas a pasar. No, y ahora con esto, perdón, de la doble nacionalidad, por ejemplo, mi esposa es hija de española.
mis hijos, nietos. Entonces ellos tienen la doble nacionalidad. Pero tú escoges. Entonces, No, tú escoges. un hijo mío dijo, no, papá, tú también tienes derecho a ser nieto de libanés. Entonces ya está haciendo los trámites para tener la nacionalidad también libanesa. A nosotros nos mandaron llamar a mi hermana y a mí para decidir si éramos la doble nacionalidad rusa y mexicana, y ninguno de los dos aceptó. Soy mexicano nada más. Ok. Y mi hermana también. Ok. Sí, nada. Luego tienen problemas para cuando usa la doble nacionalidad. Pero no la quisimos. Además, ni pero que conocíamos. tiene la doble nacionalidad hay que tener cuidado porque para pasar tienen que acreditar con qué es con lo que se están ostentando aquí para salir, entonces luego los detienen ahí en migración y Así es. un relajo. Sí. Sí. Entonces, Pero bueno, ¿estás recomendando que no lo haga o qué? pues yo creo que no. Uno vive donde vive y uno es lo que es. No vives donde vives. Eso me gustó. ¿Eh? ¿Tú vives donde vives? Sí, pues uno está donde está Me encanta Uruchurtu. Pero bueno, yo creo que regresando a este problema de la migración, yo creo que aquí hay que ver que es un problema que se está globalizando cada vez más, pero además se está globalizando de una manera intensa, porque también nosotros veíamos estos movimientos migratorios muy lejanos en lugares remotos y ya lo tenemos ahora aquí atrás, ¿no? Y no estamos preparados para atender esta problemática. Siempre hemos estado pensando y tenemos la visión de ser los que queremos cruzar y de los que somos objeto de que se violan nuestros derechos, y ahora vamos a enfrentar una nueva realidad de cómo vamos a tener que atender y cómo vamos a tener que aplicar la ley. Pero siempre hemos sido el lugar de paso. Para ellos es el infierno pasar México, atravesar México. Sí, siempre hemos sido el lugar de paso, pero incluso para la sociedad mexicana, si hablamos del problema migratorio, lo que estamos pensando es el problema migratorio de Estados Unidos respecto a nosotros. Pero no estamos pensando en la migración que se viene a nuestro país y sobre todo en el volumen en el que primero fue el caso de los haitianos, donde tuvimos una migración masiva, y ahora viene este otro. ¿Y cómo vamos? Realmente estamos preparados para poder atender, estamos dispuestos a aplicar la ley cuando tengamos que aplicar la ley, que eso es lo fundamental que hay que observar primero. Es lo que tenemos en nuestro marco jurídico. Eduardo Sadot. ¿Qué tal, Nino? Un honor estar aquí con ustedes y compartiendo la mesa. Bueno, el tema de la migración, al margen de lo que se ha dicho y que siempre es un tema bastante complejo, no es un problema tan sencillo, tiene raíces educativas. Tenemos zonas como el estado de Jalisco, como el estado de Puebla, pero particularmente me refiero al estado de Jalisco, donde tú platicas con jóvenes o con niños de secundaria, fundamentalmente, y de preparatoria, y le dices, oye, ¿qué vas a hacer de grande? Y lo que te dicen en automático, me voy a ir a Estados Unidos. Están estudiando y se preparan, mientras otros tienen un modelo educativo que dicen, voy a ser médico, voy a ser ingeniero, voy a ser biólogo, voy a ser periodista. Ellos tienen muy claro, oye, ¿qué vas a hacer de grande? Me voy a ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es toda una corriente y todo un complejo escenario educativo que no les damos a los jóvenes, como en la delincuencia, no les estamos brindando las herramientas suficientes para modificar su tren de vida y su futuro de vida. Ese es uno de los elementos importantes. La declaración del presidente electo, en el sentido de que debe haber espacio y que va a haber espacio para darles trabajo a los migrantes, me parece que es un mensaje internacional para dar la impresión o decir que no vamos a tratar a los migrantes que llegan a México como son tratados los mexicanos en Estados Unidos. Como mensaje está bien, sabemos que no es posible, que hay una serie de consecuencias económicas que dificultan esa postura del presidente electo. Pero también hay otro elemento que no perdamos de vista y que hay que señalar y subrayar con doble raya: el tema de la corrupción en el Instituto de Migración. No podemos olvidar el caso de San Fernando, donde hubo más de 70 asesinados, y que sobre todo a mí me llamaba la atención, para ellos, a diferencia de los de Ayotzinapa, no hubo misas, no hubo solidaridad de gente de las universidades como la Ibero y como la UNAM y como ninguna otra. No, ya la directora, Cecilia, ella dijo, si me pide la renuncia a Calderón me voy, si no, me quedo aquí. Y todavía la premiaron en un cargo como secretaria del PAN. O sea, ese tema de la migración y el tema del Instituto de Migración Nacional de Migración es un tema que la próxima secretaria de Gobernación tiene que atender y que ver con lupa, porque la corrupción es algo que todo mundo conocemos, las facilidades de ingreso. Yo nada más te pregunto,
¿Cuántos migrantes chinos, que son los que vienen con lana, que tienen inversión y que son los que ahora poco a poco están dominando el mundo, cuántos chinos te encuentras en las calles de México, en las calles de Cancún? Es una avalancha de chinos migrantes. Y no solamente ese caso, yo nada más pregunto, ¿cómo documentaron y cómo ingresan? ¿Cuál es el control? ¿Cuál es el criterio que están utilizando para poder admitir migrantes por su capacidad, por su preparación, por sus conocimientos, por su manejo del idioma? Es tanta la corrupción que tenemos casos, por ejemplo, de que te llegan personas de Belice, que se supone que hablan inglés y que hablan español por las condiciones geográficas, porque fue una colonia inglesa, y de pronto cuando llegan a México resulta que dicen que son beliceños, pero son chinos y no hablan ni español. Ni más. O sea, el tema es verdaderamente la corrupción ahí para el tema de la migración. Y tenemos que atenderlo, porque es un tema ya delicado. Eso también lo hacemos los mexicanos en Estados Unidos, ¿eh? Claro. Cuando te dicen algo y dices, ¿cómo respondo? ¿Como turista o como residente? Y entonces, no, soy turista. Y ya, con eso ya te zapaste, ¿no? Sí, pero el tema es más profundo y de raíces más profundas, porque ahora no solamente son la caravana de Honduras, sino son los africanos que también vienen, que se quedan atorados, los que están ahí. No, lo más terrible no es la de Honduras, es que todos se fueron juntando, lo que está diciendo María, es que pues veían la caravana y decían, pues órale, güey, no tenemos que agarrar el pollero ni tenemos que meternos en un camión. Exacto, pero el problema es la cantidad de pérdidas humanas que se están dando y que en eso los mexicanos sí somos responsables. Agustín. Bueno, la causa de que vengan en una caravana es precisamente tratar de evitar ese calvario que es desde que toman la bestia y desde que los asaltan. Y las mujeres con su parche porque todos las violan, Sí, porque claro. no existen. Entonces, vengo en caravana, voy protegida por mis propios connacionales. No voy solo. Así es. Entonces, yo vuelvo a reiterar, soy de la opinión de que lo que hay que hacer es darle la facilidad que lleguen a la frontera americana, que no se queden, porque no tenemos cómo sostenerlos, no tenemos trabajo suficiente para que ellos puedan estar o cubrir sus expectativas para poder enviar dinero a sus familiares que se quedan. Al revés, vamos a dejarlos. ¿Quieres ir a Estados Unidos? Te ayudo. Yo soy condescendiente con esto. ¿Qué están haciendo los países europeos? Pues están deteniendo la migración en la frontera de Turquía, Claro. para que no se metan más. Están tratando de detener la migración. Bueno, pues nosotros no podemos cerrar la puerta como lo están cerrando países europeos. Nosotros tenemos que seguir con las puertas abiertas, pero no vamos a tratar de que no se queden, porque no nos generen un problema social y económico. ¿Por qué? Pues porque son personas que van a trabajar. Primero van a trabajar sin pagar impuestos, porque pues, no tienen cómo tener acceso a eso, sin seguridad social, y vamos a cargarle todo a nuestro gran problema, que es el problema de salud en el país. La salud social es una complicación muy fuerte y no puedes negarles en ningún hospital el servicio de salud a cualquiera que esté. Perdóname, estás equivocado. Ayer el señor Peña dijo que presume los logros en salud que nunca se había realizado en 6 años lo que él ha hecho. ¿Está bien? Ah, sí, está bien. Yo estoy de acuerdo en que hemos avanzado. Cada sexenio avanzamos. Ah, sí. El problema es que tenemos Más gente. más gente, avanzamos más gente y por lo tanto tenemos que seguir construyendo hospitales. Yo te pongo países que platicaba yo con ellos, franceses, alemanes, decía, su problema es ese. Todavía tienen que construir escuelas, todavía tienen que construir hospitales. Ellos ya no lo construyen, lo que hacen es mejorar lo que tienen. Claro. ¿Por qué? Porque ya su límite de crecimiento está en el nivel donde ya tengo lo que tengo que tener. Muy bien. Alex Donatio, ¿tú sabes cómo es la bandera de Canadá? ¿La conoces? Sí. ¿Qué es lo que lleva al centro? La nueva o la vieja. A ver, ¿qué lleva al centro? El maple, pero ya va a cambiar. Ya cambió. Ya Cambió cambió. ayer. Ya cambió. Es la marihuana. Ahora trae una Yo cuando hoja vi la bandera americana. dije, en la madre.
Estos sí están enloquecidos, todo el país. Pero yo pensé que es que aquí nosotros nos habíamos rasgado las vestiduras, como que mi bandera la estás haciendo así, la estás de... Pero cuando vi la hierba, la droga, hasta conocí la mota. Ahora van a cambiar también, en lugar de nopales vamos a tener plantitas. Bueno, yo creo que estamos entrando también en un tema que lejos o más allá de ser insostenible, va más de fondo. Estamos descuidando, esos países cada vez están quedando con menos población útil, pero hay que darnos cuenta de una cosa, los países que son potencias, que ya son con vías de desarrollo muy grandes, lo que están buscando es obtener esa migración, pero una migración selecta, que es también, se llevan a los mejores médicos, a los mejores biólogos, a los mejores ingenieros, porque es algo que también llevamos y tenemos en el país. ¿Qué está pasando? Que nosotros no hacemos un esquema para exportar talentos y que después regresen a contribuir a su país. Realmente, así como nosotros lo hemos vivido y los compañeros de panel, y tú lo has comentado, llegaron aquí para obtener un mejor nivel de vida. Igual los mexicanos que se van en determinados sectores sociales, pues ya no regresan porque tienen un mejor nivel de Oye, vida. Costa Rica, los ticos son, los médicos de Costa Rica estudiaron en México, ¿eh? Claro. Estudiaron en Puebla y estudiaron en la UNAM. Y entonces, cuando tú llegas allá, te sientes como si estuvieras realmente con tus congéneres, ¿me explico? El problema, Nino, es Porque no sé por qué se abrieron las fronteras para que ellos vinieran a estudiar medicina. Eso nunca lo supe. es que se han focalizado temas, digo, realmente la migración está llegando a países que ya están sobresaturados, como bien lo comentaron, ¿no? Que están cerrando por Turquía para que no lleguen a España, no lleguen a... Pero también, digo, yo los invito a que entren a muchísimos sitios y páginas gubernamentales en los cuales hay poblaciones donde están a punto de desaparecer porque ya son muy seniles. Entonces, ahí podríamos empezar a repoblar, pero también tenemos que cambiar esa conciencia humana y esa conciencia como individuos, de que no puedes exigir únicamente ciudadanos de una posición privilegiada. ¿Por qué? Porque tienes comunidades como en Italia, como en Suiza, como en Suecia, que están a 150 habitantes y les urge repoblar. Ves las condiciones y te piden que hablen en idioma, que tengan cuando menos una carrera. Entonces, realmente esas poblaciones van a extinguirse. Debemos de focalizar y hacer un programa integral, porque aquí ni el secretario de Relaciones Exteriores, ¿Cuál? Videgaray, que realmente no sirve para nada, porque... ¿Cómo que no sirve para nada? Para nada. Digo, realmente el que ha traído y el que trajo el planteamiento con Pompeo fue el secretario Marcelo Ebrard, que va a entrar en funciones, que se ha visto más loable y más progresivo en su papel de buscar abordar el tema principal, porque el gabinete que está actualmente en funciones, pues se está preocupando más por cuidarse, irse limpio de cómo se va a ir, que tratar de cerrar el peor gobierno que hemos tenido en la historia de una manera no digna, digamos loable. Entonces, si no nos enfocamos en un problema que es de fondo, como la migración de todo Sudamérica, nos va a terminar rebasando de una manera en que ni que les abran la puerta a Estados Unidos, porque va a haber Estados Unidos está en un proceso de crisis a nada de entrar en recesión y que las tasas de interés se van a ir otra vez a... Se dice que nosotros también vamos para la recesión, ¿no? Dentro de un año. Fíjate, hay una cosa que a mí me pasó y la quiero platicar, y esto sí es abogar en nuestros consulados. Perdí mi pasaporte. Llegué al consulado allá en Florida y yo dije, puta, va a ser así como un Vía Cruz. Una hora después yo ya tenía mi pasaporte. No sabes qué rápidos. A ver, ¿dónde naciste? Pum, aprietan un botón y sale tu acta de nacimiento y se la madre. ¿Cómo le hacen estos güeyes? No sabes que la tecnología, que aquí vas a la Cancillería y te dicen, no, pues tienes que traer 4 copias, 8 copias. Nomás apretaron un botón y dice, a ver, tu dirección, tus datos, cuándo naciste, en qué ciudad, aprietan el botón, sale tu acta de nacimiento, ya está tu acta de nacimiento, fírmale aquí y salí con pasaporte. Nada más piensa por qué todos los vuelos pasan por Estados Unidos, la base de datos que tienen de la gente de todo el mundo. Claro. Porque te tienes que registrar, entonces tiene una base de datos inmensa de todo el mundo. Y tocas pianito, Oye, también el ¿y iris. el SAT qué? El iris nada más me lo habían sacado los gringos y ahora el SAT me sacó mi iris también. Otro punto focal dentro del problema que tenemos en la frontera norte
es que se está criminalizando de una manera muy fuerte la entrada a Estados Unidos y se está haciendo un terrorismo, además, eso de separar a las madres de los hijos, de llevárselos lejos, se está haciendo un terrorismo. Eso estuvo espantoso. Se ¡A está haciendo- jaulas! A jaulas, sí, inhumano, y se está haciendo un terrorismo para la gente que trata de entrar para hacerles una conciencia de aquí no. Y después Aquí no sabían vengas. de quién eran los hijos y cómo se los iban a Sí, devolver sí, sí. y cómo se los iban a entregar. Todavía hay una cantidad enorme Si de no niños. estás hablando de animales, estás hablando de seres humanos. Y hay una cantidad enorme de niños todavía que no saben ni de quién son, ni para cómo- dónde los van a entregar. ni cómo Ese es el gran hacerle. problema. Y además también se está haciendo un crimen ya entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Ya te conviertes en criminal, aunque vayas a pedir un asilo político. De entrada ya eres criminal y después ven si te dan o no el asilo. Eso también ha generado que la frontera se vaya atascando. Ya a la gente le da miedo entrar a Estados Unidos, ya no entran como antes, como tú lo decías, podían entrar con cierta facilidad, ahora no, ahora ya te consideran un criminal con Sí, el hecho de estar del criminalizan otro todo. lado. Se ha criminalizado Pero siguen entrando, ¿eh? siguen entrando, sí, Es pero algo que no puedes parar. ya no con la misma confianza, Es un ya no negocio. con toda la facilidad, y van a seguir entrando y la gente va a seguir buscando la manera de llegar. A través de la corrupción que existe en todos los que son agentes de migración americana en la frontera, es increíble lo que pasa. Pasan todos los que, el que los lleva y ya dio lana, pasan. O los Sin polleros. ningún problema. Sí, y pasa Claro. droga y pasa todo lo que puedas y todo lo que quieras pasar. Y los dejan a 100 millas y ahora sí vete a donde quieras. A ver, lo de Ayotzinapa es muy sencillo. ¿Por qué salía un autobús con amapola hasta Chicago? Si nosotros nada más lo dejábamos en la frontera cada mes para que se fuera hasta Chicago para que se hiciera todo lo que tenía que ver con la heroína. Ahora nos enteramos cuando matan a estos 43 o los desaparecen o lo que haya sucedido. 63. Eso sí pasa. Las armas también pasan hasta acá, Sí. porque el señor Osvaldo Santín del SAT se hace güey o le dan una lana y las armas llegan. Es Entonces- como mágico. Nino, no sé si recuerdas la operación, para que en lo que abundas, que fue rápido y furioso, que Sí, se sigue ándale. todo el procedimiento de las armas. Al- ¿dónde Hubo uno igual en el que se ve la salida precisamente del opio y la amapola desde el Triángulo Dorado de Guerrero, que se sigue todo el procedimiento y literalmente cuando pasa la frontera ya no saben con quién está. Las armas que venían identificadas mataron a un gringo. ¿Sí? Eran de ellos y las mandaron única y exclusivamente para saber cómo iban a llegar hasta los narcotraficantes. ¿Cómo sabemos? No, ¿cómo saben? ¡Qué barbaridad! Estamos muy enterados. Regresando a México, No, yo creo, señor López Obrador, si tiene usted una chambita por ahí, pues ya. tendrías que decir, ¿no? Como hablaron ahora en el Congreso, y a mí me llamó soberanamente la atención la posición de Gustavo Madero y de Tatiana Cloutier, ¿no? La cuestión de ya el debate político dentro del Senado, ¿a qué altura está, no? O sea, quisiéramos saber si es cabrón o no es cabrón. Sí, es cierto. Eso fue maravilloso, ¿no? O sea, la cuestión de en torno al aeropuerto, la verdad es que ha llegado la polémica a tal grado, ¿verdad?, que ha habido un enfrentamiento entre Gustavo Madero y Tatiana Cloutier, donde se maneja en un momento dado quién va a ser el cabrón dentro de todo esto del aeropuerto. Realmente, ¿es Andrés Manuel López Obrador un cabrón por manipular todo esto de la encuesta y Eso está muy manipular bueno. la elección del lugar del aeropuerto? ¿O es un cabrón porque en realidad ya sabe lo que va a hacer y Exacto. está haciendo? Y así Yo voy por la segunda, yo voy por la también. De segunda. todas maneras, ¿Es un entre cabrón? ambos, era un cabrón. Entonces dice uno, bueno, ya a esta altura Tatiana Cloutier le contesta en la misma forma a Gustavo Madero y le dice, bueno, si fuese un cabrón, pues bueno, habría que ver que es un cabrón para un beneficio, porque hay cabrones, ¿verdad?, que no llegan ni siquiera a ser cabrones. Entonces, yo creo que fue la acción dentro del mismo, de verdad, dentro del, ahora sí, A ver, explícamelo bien porque me estoy encabronando. No, no es cierto, no es cierto. eso ya pasó. Ay, no, es que Te- mira te- nada más a qué te... no, tienes razón, ¿en qué terminamos? No, una cosa tremenda. Entonces, vamos, y esto todavía no se da la encuesta. Entonces, ¿qué esperamos cuando acabe esta encuesta?
¿Quiénes van a ser los encabronados? ¿Pero cuál encuesta? Pero ayer el que va a ser el vocero dijo que a lo mejor la encuesta ya no se va a llevar a cabo. Ramírez. Sí, Jesús Ramírez García dijo que a lo mejor nada más se llevaba la consulta y que se llevaba a 538 municipios, todo lo que ya sabemos. Pero ya la encuesta como que ya les preocupó porque ¿y si no concuerda? Por eso. No concuerda, porque si le preguntan a una gente que tenga tantito criterio, pues va a decir lo contrario de lo que están haciendo. Cuestión. ¿Qué aeropuerto prefieres? ¿El de Toluca, el de Santa Lucía y el actual de la Ciudad de México o el de Texcoco? Mire, señor, yo nunca me he subido en un avión, pues realmente me vale madre. Ojalá pudieran contestar así la gente. No dije cabrón, dije me vale madre. Ojalá contestar así la gente. ¿Te van a decir por qué no contesta usted? Ajá, porque la gente no va a contestar así. Sí, pero por culpa de Raful, porque el PRI tenía que haber terminado y concluido toda esta obra en el 2020, no hasta el 2024. Ah, caray, bueno. Nino. Eligieron mal el candidato, o sea, pobres, o sea. ¿Eligieron mal al candidato? Sí, estuvieron mal. Oh. Estuvieron mal, no supieron Ni era de ellos. tener el poder. Ni era de ellos. Mira, Nino. Poder no lo supieron Ya lo hiciste, La la galleta se quitó los lentes. La gran mayoría, Se le efectivamente, cayeron de la las- gente, efectivamente no ha subido nunca un avión, la gran mayoría. La gran mayoría no sabemos de esos temas que son muy técnicos y que finalmente van a hacer una decisión política. Ahora, yo lo que no entiendo, a ver, por favor, si se llega a gobernar, por favor, hay que asumir la responsabilidad de gobernar. ¿Qué es eso de que se tenga que hacer una encuesta o una consulta? Si se llega es porque se tiene que gobernar y hay que asumirlo. Tus aciertos, ¿no? O tus desaciertos, hay que asumirlos. Estamos viviendo una etapa en este país, ya de hace rato, en la cual la mayoría de la gente no asume responsabilidades. Ya basta de eso, ¿no? Yo creo que hay que asumir responsabilidades. Eso, ese ¿Pero por qué te estilito. enojas? No, porque hay que ponerle sabor al caldo. Ah, bueno, entonces ponle sabor al caldo desde el momento que el primero que sí. abandonó el barco y estando en funciones fue Enrique Peña Nieto. ¿Dónde está de ver? No, déjame. Mira, Nunca gobernó, gobernó Videgaray. Ay, Mira, no, no me digas esto. ya estás ¿Es cambiando cierto? temas, estás cambiando. ¿A poco era el jefe? María, no abuses que eres Jefe de mujer. jefes. No abuses que eres mujer, que eres dama. Ver, el Escúchame. problema principal Estás desviando está el en tema. que no puede tomar una decisión en donde tira a la basura 140,000 millones sin ninguna justificación, que es cambiar el aeropuerto de lado, que así lo quiere él, y la responsabilidad tiras de a tirar la los basura 160 millones. 140,000 millones de pesos que ya se han ejercido o que falta por ejercer una parte, pero que costaría el cancelar lo que está, más lo que costaría recuperar como terreno el lago, porque habría que demoler todo lo que ya se hizo, y a dónde lo vas a colocar, vas a generar otro problema ecológico. No, pero tú lo dijiste y lo dijiste bien. Era el único terreno viable, El único. posible, lo No hay señalaste. otro. Punto. Si queremos ser un aeropuerto internacional de primer nivel, Sí. esto nos pondría en el tercer o cuarto de los aeropuertos Entonces, del ¿por qué mundo. generar polémica? Oye, si aquí sabemos en que esta es la única revista dicen que posibilidad? todo esto, a ver, Raful, Sí. en esta revista dicen que todo el entorno, Sí. después de que hicieron la perimetral, es de los priistas, ¿es cierto? No. No sé, yo al menos no tengo ahí propiedades. No sé, no podría yo afirmar. Emilio Gamboa, Manlio Fabio, Pues sí. Peña, Videgaray, no, pues puros cuates. Raúl tiene su parcela. Yo no tengo, yo en Campeche, pero ya no hay. Va a haber un campo de Tiene su golf. parcela. Que te digan si sí o Yo sí. en Campeche, pero no hay. Alito Moreno va a ser el presidente del... Va a ser presidente del PRI, viene empujando fuerte Alejandro. No cambies el tema, dijiste hace un rato. Sí, Pero Alito Moreno está muy pero ella sí contento lo con el cambió, Tren ella sí Maya. lo cambió, María. Ay, sí. Eso. Casi María, abrazaba a López no, está Obrador igual que a Peña. emocionado, Alito, Porque a Alito Peña le decía, está- estás en nuestro corazón, Ay, presidente Alito. Peña. Hasta Bueno, le hizo la encuesta. Lo que pasa es que somos un país gobiernista. No, Estamos con el paternalista. que llega,
Pero está bien, en lugar de que hace 100 años esto se decidía a balazos, ¿no? Y con baños de sangre. Abrazos. Hoy en día se deciden de otra forma. Abrazos. Claro. La política se decide, ¿no? Abrazos. Con buenas formas, mi querido Nino, en lugar de agarrarnos a balazos. A ver, ahí hablas de No, como en buenas otros formas, tiempos. entonces, las encuestas y la consulta, dices, ahora en esta época actual, Sí, claro. ya no. Entonces, ahí está mal. Yo creo que la cuando se decisión, abrazan, a ver, María, eres muy hábil, no hay duda, pero permíteme hablar, me toca a mí. Texcoco es la única opción. Tal vez no sea la mejor, pero es la única opción viable. No. Ustedes, las mujeres, así son. Cuando quieren son mujeres y cuando no quieres no son mujeres. No le entres a... No. La mía siempre es mujer, no jodas. No. Pronto son La seres mía siempre es mujer. ¿Y de qué eres? seres encantadores. Fíjate que Pero de pronto, María, por cuando favor, les di no. conviene, se colocan en otra posición. No me saques el carácter porque se me sale lo Raful, ¿eh? Aunque te salga los Rapul, mi mujer es mi mujer siempre. Y no, por eso, tantito y tantito, pero nomás. agarra, ¿no? Y ellas aquí, y de pronto, rum, te cambian, ¿no? Pues no, momento. será a ti. No es por ahí, mi querida María. que cambias, No es por cuando ahí. conviene, No. hacen bien. Estamos hablando de un tema, agarras hábilmente, desvías el tema, no se vale. Además me tocaba el uso de la voz cuando tú ya habías hablado. ¿Sí? No se vale, mi querida abogada. ¿Eh? Que nos aclare, María, que... Cuadrado. No. No, ya habla. A ver. No, ya, que siga hablando, tu María. tiempo. No, yo no. Habla tú. Yo digo que la decisión que se está tomando de Texcoco es irreversible, ¿no? Tal vez no sea el mejor terreno, pero es el único, dada la extensión. Ahora, la madre naturaleza no se equivoca, el agua, el caudal de agua va a dar a ese hoyo enorme, ese espacio. Ni modo, se tendrá que meter tecnología cada 5 años, cada 10 años, y así durante 50 años. Desvías el agua, si el agua no es taruga. No, pero... Eso fue la primera clase que ya tuve. lo vimos también en el centro hidráulica. comercial que está cerca de Perisur. ¿Cómo se llama el centro comercial que se cayó hace 2 meses o 3 meses? También por ahí corre un riachuelo, ¿no? O sea, es sí, claro. Ahí por lo que ahí también corrió, es el cauce ahí lo que del agua. corrió fue un estúpido que hizo una Aparte de que sea un estúpido, pegada a una de calcularon concreto, aparte de que sea un mal hecho, estúpido, y se le cayó. es el cauce del agua, mi querido amigo. No, O sea, ahí el agua está por de favor. lado, por ahí no pasa. y parte es, o sea, son una serie de situaciones. Irresponsable el que lo hizo. El aeropuerto Mal de Hong Kong está en el mar. planeado. Y luego haces en la zona donde mar. pasa agua. No se Bueno, desgaste. y lo que vas a hacer es desviar el No se agua. desgaste. Por eso, pero Va a ser debió haberse Santa Lucía. previsto. Eso va a volver dentro de unos años a generar un problema que espero que en la próxima no haya. En el aeropuerto nuevo de Texcoco. Le va a tocar, todas le va a las obras tocar, están le va a haciendo. tocar a López Lo Obrador. grabamos, de lo eso. grabamos. Le va a tocar a López Obrador. Quizás no, si es Santa Lucía. Sí. Hay que hablar. Pero bueno, qué bonita es la controversia. Marías, ¿verdad? ¿A ti no te Uruchuto, gusta? ¿puedes hablar, por favor? No te quedes dormido. No me deja. Ahora Adelante, sí lo dejan. Uruchurtu. Ya hasta se me olvidó lo que iba a decir. No, pero... Bueno, Yo creo gracias que sí, por haber yo- venido. Yo creo que, por ejemplo, hay mucha discusión sobre el cielo idóneos y lo del agua, etcétera, ¿no? Yo creo que son cosas que se están previniendo porque yo creo que una obra Por de esa supuesto. magnitud es importante. Pero a mí me gustaría resaltar una cosa. Volvemos nuevamente a un problema de rendición de cuentas. Sí. Sí, y a una cuestión de rendición de cuentas en donde el nuevo presidente electo va a cancelar una obra y va a tirar a la basura una cantidad enorme de dinero. ¿Y a quién le va a responder? Sí, porque al final de cuentas son nuestros impuestos que están Todo. ahí. Así es. Sí, y debe haber una responsabilidad porque lo hacen, toman ese tipo de decisiones porque no hay esa responsabilidad. Puedo hacer y deshacer con la mano en la cintura y no incurro en ninguna responsabilidad, que eso estaría cuestionable si hay una responsabilidad o no. Exacto. Mira, han estado hablando de los aeropuertos y a mí no me importa. A mí me importa cuando yo voy a tomar un avión. Yo quiero que sea lo más sencillo, lo más fácil y lo más cómodo. Y creo que lo hacemos hay más. todos. A ver, Pero no hemos hablado de nosotros. Nosotros somos las personas que Por nos eso vamos a subir al avión y que no no sabemos qué diablos pasa con los ¿Qué diablos aeropuertos. tienen que encuestar a una persona en la Sierra Tarahumara Así es. que no le importa
porque al final del camino el impacto ambiental, ecológico, económico, quitando los recursos, nos impacta a los ciudadanos de la Ciudad de México y los que toman el avión y los que utilizan el transporte, que ya hoy todos salen a tarde. Pero ya lo habíamos platicado, para los gringos, ¿qué es un aeropuerto? Ya nos lo explicaron 20 veces. Es un cajón lleno de aviones y centros comerciales, punto, se acabó. Es un centro comercial lleno de aviones. Un centro comercial lleno. Y no nada más. No, está mejor, es un centro comercial lleno de aviones, aviones que los quiten. Pero no nada más son los gringos, ya son los de todo el mundo, ¿eh? Todos lados del mundo. Está ahorita, el otro día estaba viendo el video de uno de Singapur o de Corea que hasta tiene un parque adentro y uno. Es un centro comercial. Que viene a ser, ¿no? porque viene a ser una ¿Es zona ejidal? ¿No? ¿Es zona ejidal? Sí, Texcoco. Sadot, pon orden, Sadot. Claro, todo eso es zona ejidal. Una reflexión histórica. Histórica, vamos por una reflexión histórica. Sobre todo por esto. Hay un personaje famoso mexicano del que todos hablan y al que muchos admiran, que es Juárez. En la época de Bustamante, antes de Juárez, en la época de Bustamante se comenzó a construir el ferrocarril y sobre todo la línea de ferrocarril de Veracruz a México. Era una obra que, guardadas las proporciones y comparado equitativamente a lo que sucede hoy en el aeropuerto, era el equivalente a la construcción de un aeropuerto con esa visión y esa magnitud. En la época de Bustamante trataron de hacer la obra y no alcanzaron a hacer más de 11 kilómetros de Veracruz a una población con la idea de llegarlo hasta México. Fue hasta la época de Juárez que se logró consolidar el tramo de México a Puebla. En primer lugar, los presidentes que hubo en ese tiempo tenían una visión de Estado. Es decir, no voy a terminar una obra para que me la aplaudan, no se va a terminar en mi periodo para que yo vaya y lo inaugure, sino que sabían que iban a contribuir con una parte. El mismo Juárez, repito, solamente inauguró la parte de lo que era de Ciudad de México a Puebla. Pasaron los años y cada uno de los gobernantes fue contribuyendo para poder terminar la obra, tan solo la obra que significaba Veracruz, la Ciudad de México. Y fue en la época de Porfirio Díaz, cuando Porfirio Díaz recibe 400 millas de construcción de ferrocarriles, cuando él ingresa, y cuando sale tiene una construcción de más de 2.400 millas construidas. Ese tipo de obras, ¿tú crees que alguno de ellos lo consultó a la ciudadanía y les dijo, señores, ¿les parece bien que hagamos una obra de ferrocarril? Pues si no había medios de comunicación. Muchos de ellos... Ciudad Universitaria es otro acierto del gobierno. Claro. Muchos de ellos... Al día de hoy. Muchos de ellos ni Ciudad siquiera... Universitaria. ¿Y el seguro ¿Lo de social? qué? ¿Lo de qué? Todas las instituciones. No, a ver, muchos de ellos ni siquiera usaban el ferrocarril. Más importante, a Pisaco lo tiraron a la basura. No solo eso, la línea... Era donde se unían las dos líneas que competían entre sí. Ahí hacían el intercambio. El centro ferroviario se quedó pues como una joya arquitectónica porque no sirve para maldita la cosa. Continúo con la reflexión histórica. Este sistema ferroviario es el equivalente al sistema que en aquel tiempo era el que funcionaba para comunicar al país. Y no olvidemos un elemento, el costo era altísimo. El esfuerzo de los gobiernos y de inversión era elevadísimo, pero estuvieron viendo a futuro lo que podía servir. Y finalmente lo hicieron. Después se canceló el proyecto de ferrocarriles. Nosotros vemos ahora, si tú quieres visitar, transita por cualquier carretera y te encuentras los trailers con doble remolque, la cantidad de llantas que no son menos de 32 llantas, que con la fricción con la carretera tienes desprendimientos a la atmósfera de hollín, tienes desprendimientos a la atmósfera por cada 2 vagones de un solo motor de diésel. O sea, ecológicamente tener carreteras y tener esto, y no pudo resolver nada. Y voy más allá.
que no había influencias y que no había gente que lo obstaculizaba. Acuérdense de nuestro gran héroe Morelos, que el negocio de Morelos antes de entrar a la independencia era un arriero, cuando el transporte se hacía por mulas. Gracias a los héroes mexicanos tuvimos ferrocarriles. Y gracias a los priistas mexicanos desgraciaron el sistema ferroviario, y ahora tenemos que transportar nuestras verduras y nuestra fruta por carretera. Es costosísimo. Eso, exactamente. Y eso quien lo hizo fue en 1995. Permíteme. Visión de Estado. En 1995 lo hizo Cedillo. Cedillo fue el que terminó con las líneas. Pero era tuyo, era de ustedes. A ver, el que hagan o no, estoy haciendo la reflexión histórica independientemente. Y se fue a trabajar a Minnesota con los ferroviarios. No he terminado la reflexión y te voy a decir algo. Cuando llega Maximiliano, le da la concesión de construcción de ferrocarriles a un grupo. Está bien. Y cuando vuelve Juárez y vuelve a retomar las cosas, pero eso fue antes, vuelve a continuar la construcción y le da y reconoce la concesión que dio Maximiliano. ¿Por qué? Porque lo más importante no era la ideología, sino era resolver el problema. Estamos en otra época. Estamos en una época en lo que lo más importante debe ser la construcción de un aeropuerto que rinda y cumpla con las funciones, no cambiarlo. Es la primera obra después de la Revolución Mexicana que se vuelve transeccional. Claro. Que no la echen a perder, por favor. No, pero es que si no tengo yo que ver en eso, entonces tengo que quitarla. No se puede hacer eso. Deben de pensar con una visión de Estado y pensar en las gentes. Así y no es. pensar en que, como yo no uso el avión, no me importa. No es esa. La Auditoría Superior de la Federación dice que el Paso Express tiene 70% de que le elevaron el costo. El tren, fíjate, el tren México-Toluca igual, el de México-Querétaro no, porque le tuvieron que pagar a los chinos por no llevarlo a cabo. Canceló. Y este también tiene el 70% de sobrecosto. Entonces, ¿quién está robando? ¿El PRI? Son dos cosas déjame diferentes, terminar Nino. esto. Que el presidente cuando llegue lo primero que tiene que hacer es mandar gente a decir, a ver, está bien lo que hicieron, los concursos, están bien los precios, hay corrupción, rómpele la madre a todos, pero no se vale que perdamos dinero concluyo porque dices que hay, ¿no? La reflexión histórica. Cuando llega Juárez no había mayor enfrentamiento que el de Maximiliano y los extranjeros con Juárez. Está bien. Tan es así que terminaron fusilados. No había mayor enfrentamiento que eso. Y no obstante eso, cuando llega Juárez, no desconoce ni tira a la basura el trabajo que habían hecho las gentes de Maximiliano en torno al ferrocarril. Oye, Juárez es Peñano, ¿verdad? ¿Juárez es qué? Peñano, ¿verdad? El símil no es con Peña, ¿verdad? A ver, el símil no es con Peña, es me espantaste, presidentes. me espantaste. Es presidentes, no son las personas, son las instituciones. Sí. Y si hay algo que hizo Juárez fue reconocer lo que se había hecho y partió de ahí. Mira, y no echó a la basura mi amigo las cosas. No me va a dejar mentir. ¿Sabes cómo se hacen las licitaciones? Si yo le pongo 100 millones de pesos a mi licitación, gano. Porque tú le pusiste 200 y tú le pusiste 300. Pero el adendum que voy a pedir y que voy a solicitar después va a costarte 5,000 millones o 3,000 millones o lo que se me hinche la gana. ¿Sabes cuándo me vas a detener? Nunca. Porque, fíjate, esto es bien sencillo. Son rateros, no pendejos. Sí. Cuélgalos, Nino, al que haya cometido cualquier acto de corrupción. Cuélgalos. Puta, nos va a faltar más palos. No obstante, yo coincido con eso. Pero son árboles. Pero lo que está hecho, no lo dejes. Mira, no si hay fallas, que se castiguen. Pero si no, no puedes cancelar una obra. Claro. No puedes cancelar una obra con el pretexto de que digas o sostengas. Bueno, vamos a poner a votación que hay si se hace o no se hace. A ver, una votación. Nomás una pequeña comentario. Pues entonces que el presidente electo... ¿Estás hablando de Juárez? No. ¿Vas a hablar de Maximiliano? Electo, que se ponga a leer porque ya él se compara con que va a ser un Juárez. Entonces, pues que lea la vida de Juárez y lo que ha hecho para que tome lineamientos a futuro. La encuesta debía haber sido con tu pase de abordar en el aeropuerto. El que llevaba pase de abordar le preguntan, ¿quieres aquí o quieres aquí? Y ese sí, porque es el usuario. Está bien. Y el usuario tampoco sabe, porque yo, si me preguntan, no sé. Pero yo lo único que sé, yo quiero comodidad, punto. Bueno. Yo quiero tranquilidad y lo más importante, seguridad. Claro. ¿Tu comodidad es un solo lugar o dos?
Tú escoges. Y algunos están hablando ahora de ecología. Bueno, recordemos el caso de los ferrocarriles a propósito del Tren Maya y a propósito de los impactos ecológicos. Sí, el Tren Maya que va a cruzar la selva no va a generar problemas ¿A poco creen ecológicos? ustedes que construyendo un aeropuerto, por ejemplo, en Santa Lucía, no va a haber daño Pero ecológico? muchísimo más. No hay impacto ecológico. Por Muchísimo Dios. más porque Es el aquí costo. tienes la infraestructura eléctrica de agua y de drenaje. Tú sacas tu drenaje al canal. A cualquiera de los canales que sale, ya sea el drenaje profundo, el gran canal, etcétera. Tienes aquí la energía eléctrica para poder suministrar en 400,000 volts al aeropuerto, y va a ser la primera vez que se hace por subterráneo el traslado de esas líneas. Pero además una obra de esa magnitud no puedes esperar que no tenga un impacto ecológico. Por supuesto, O sea, es en un todos costo. lados del mundo. Claro, en todos lados del mundo. Es un costo, Oye, una decisión que tienes que tomar, punto. hicieron el aeropuerto en Japón en una isla, en donde borraron la isla, aplanaron dentro del mar. Pues no me digas que no hubo impacto ecológico. Bueno, lo que tienes que hacer es medidas de mitigación de ese. Hay que aprender una cosa más que es importante. El tomar decisiones implica pagar con tu imagen pública. Claro. Y es una responsabilidad del gobernante también. O sea, si tomo una decisión que va a ser censurada o criticada, estoy pagando con imagen pública, no importa si la trascendencia histórica y el beneficio para la sociedad va a ser mayor, Asúmela. aunque me- Estoy asume. aterrorizado. Este programa debimos haberlo hecho hace 6 años, porque todo eso que dijeron, nadie mencionó de Peña. Y Peña le dio en la madre a este país. No, yo creo que sí No sé, hubo, pero no hubo- le dio la también madre. criticaron a Nada más Carlos dime. Salinas cuando hizo Muertos. 5,000 kilómetros de No, autopista. No, perdóname. estoy de acuerdo. Lo de Salinas es diferente, espérame. Lo de Salinas es diferente porque no habíamos podido entrar al GATT jamás. Nunca nos habían dejado entrar, ni siquiera con Miguel de la Madrid. Cuando llegó Salinas dijo, vamos a ir de manera temporal a todo lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. Pero sí entramos con de la Madrid al GATT. No, ni madre. No, sí. De No, nada. perdóname, No, hombre, no hacíamos nada. Fue Si de al la Madrid otro, estaba fue al perdido. otro, no era el- Nada, hombre. El GATT. 86 somos No miembros del GATT. aprendimos a vender. La Madrid. Hazme caso, Ruchurto. No aprendimos a vender en ningún lado. Porque el GATT no entramos. Pero entramos desde el 86, somos miembros del GATT. Miembros de. Ay, sí. Pero no- miembros ¿Somos miembros del GATT? Pero favoritos. no lo supimos aprovechar. ¿Miembros del GATT? Sí. No sirvió de la Madrid para cuando entramos al GATT. ¿Sabes cuál es el que nos avienta? Es Salinas de Gortari. Salinas de Gortari, por muchas otras cosas, pero no por el GATT. También Pero sí construyó fue el GATT. 5,000 metros Nosotros cuadrados, si 5,000 hubiéramos sido kilómetros miembros de del autopista GATT, y hubo hubiéramos daño tenido ambiental. preferencia a la hora de hacer el Tratado de Libre Comercio, cosa que no tuvimos por las asimetrías. no. Yo estuve manejando eso. Lo estuve manejando con Jaime Zabludowski, que era el genio de todo esto. A ver, voy a corregir algo. No, ya, Juárez, Yo también estuve ahí, ya, adiós. yo fui negociador y conozco Nino, bien permíteme, todo. voy a corregir algo. Sí, Yo ¿cuál? creo que voces disidentes sí las hubo. Lo que no hubo fue oídos que lo escucharan. ¿A quién? Esa es la gran diferencia. ¿A En quién? el tema de las críticas a Peña Nieto. ¿Qué? Las voces disidentes las Oye, yo hubo- escuché el hubo otro día una noticieros. cosa que dijo maravillosa, que este país tenía democracia. Si nunca tuvo libertad de expresión, no puede tener democracia. Pero a él lo encapsularon. Yo sí coincido con Miguel Alemán. O sea, la realidad es que fue un preso. Dice el dentro de señor los- Miguel Alemán que este señor se Para incomunicó. nada. No, Él no estuvo solo se incomunicado. Incomunicó. Sí, él solo se incomunicó. Y Miguel Alemán es una maravillosa persona, no vas a Y decir. aguas, es un riesgo de todo gobernante en los 3 órdenes de gobierno. Les pasa a los presidentes municipales, Sí. les pasa a los gobernadores y le pasa al presidente Totalmente de la de República. acuerdo. Y si se encierran en su burbuja, es la debacle y empieza su decadencia. Totalmente. ¿Hace 6 meses o hace 6 años? Hace 6 años. Ya ves cómo se hace. No, pero lo que me refiero es que se encierren, no me refiero a que no haya voces disidentes. Por eso dicen no que, haya- que que con no- los romanos, cuando entraban los generales, el que les venía sosteniendo la guirnalda al general romano al entrar a Roma, le iba susurrando al oído, recuerda que eres humano. No se lo decían así, ¿eh? Se lo decían con groserías, les marcaban sus efectos, sus Pero iba allá defectos. atrás susurrando. Pero se en los italiano, gritaban. no, ¿Perdón? en italiano dilo, porque no le decían así. ¿En No, dónde? pero se marea la gente, se marea. Sí, se suben al ladrillo y ya con eso. Se marea el poder y el Eso lo se dicen marea. por Trump. Por todos tienen ese riesgo.
Los que van de salida y los que van de llegada, todos tienen ese mismo riesgo. No, pues el que va de llegada, pues puta, se tardó 18 años. Fue carrera larga, ¿no? Sí. Pero fíjate una cosa, en el caso de Peña, va a hacer obras de infraestructura muy importantes. Generó el tren, que es la pauta para que Andrés Manuel pueda iniciar su tren también, ¿sí? Pero que tampoco se va a acabar en los próximos 6 Oye, pero el años, tren México-Toluca costaba 27,000 y ahora nos va a costar 57,000. ¿Qué se robó todo ese dinero? Cuélgalo. Luis Esparza. Cuelga el que haya sido, Huelga. cuélgalo. Yo creo que es muy fácil que hablemos y sobre todo acusemos. Entraron por el todos. SAT los vagones y costaban 27,000 millones de pesos, dicho por el SAT, no dicho por la Auditoría Superior de la Federación, no dicho por Secretaría de Hacienda. De acuerdo. Pero si hay fallas, tienen que castigarse. No, Y si no, quieren- tienes que colgar al que lo haya A ver, hecho. No, y voy nada más allá. Yo voy- después de escuchar a la señora Robles, yo estoy de acuerdo con ustedes. Ella cuando dijo, demuéstrenmelo. A ver, güey. ¿Cómo le vas a demostrar, cabrón? Pues si, Tomás, hay si que hay, ver. se le demuestra, ¿eh? Mira, hay que ver el estudio del IMCO de este año, donde dice que más del 80% de la contratación pública es por asignación directa. Haznos la encuesta. Sí, porque son todos los cuates y cada administración cambian los proveedores y todos los... Pero el IMCO con Pardina, ¿sabes qué dijo? Lo de Odebrecht es terrible. ¿Sabes por qué no podemos meter a la cárcel a Emilio Lozoya? Porque le volvieron a dar ayer un amparo. Pero ¿sabes qué es lo que sucede con Odebrecht? Odebrecht decía, aquí está mi lana, yo no quiero licitar, quiero que me adjudiques. Y al mismo tiempo no quiero que me pongas tiempos fatales. Entonces, cuando yo quiera terminar, termino. Por eso, ahí está. Y me Claro. pagas lo que Pura, yo hice. pura adjudicación directa. Pero lo hizo en 12 países, no nada más con nosotros. No, yo lo sé. Y en los otros países están en la cárcel, incluyendo a Lula da Silva. Por eso, y, por ejemplo, hablamos de casos de corrupción, pues recuerda en los 70s el de la Boeing con los Estados Unidos, que iban los funcionarios de Boeing con los gobiernos de cada Así es. país a venderles los aviones. De ahí viene toda la corriente de la ley anticorrupción. ¿Sabes cuánto pagó el señor Odebrecht, el dueño, en los Estados Unidos? 3.785 millones de dólares. Es el pago más alto que se ha tenido en los Estados Unidos por alguien que haya utilizado sus bancos para la corrupción. Entonces, digo, y aquí el señor Aquí dice no que no pasa tiene nada. elementos para meter a la cárcel al güey este. Bueno, ya me voy, este no era el tema. Qué barbaridad. Tú que eres abogada, defiéndeme. La encuesta. Ah, la encuesta. ¿Tú? Yo sé que no va. ¿Tú? Texcoco. ¿Tú? ¿De qué? Ya, rápido. ¿Tú? Texcoco. 3-1, Sí, yo también, 3-2, Texcoco. 4-2. Coco. ¿Tú qué? Me abstengo. Qué la madre. No seas, Ocupo mi veto de no abstención. seas Kool-Aid. ¿Qué no? ¿No usas avión? Tenemos que responsabilizarnos. Empatados, 4-4. Ah, ¿qué pasó? Eso es trampa. Texcoco, ya son 5-3. Trampa. ¿Quién digo? ¿Texcoco? Ah, pero es del PRI, no friegues. Pues, ¿qué querías que dijera? Usted no se va a pelear con Peña. Nino, solo me gustaría aclarar algo que nos estamos quedando un poco de cortos a largo plazo, como bien el experto que es aquí. El único experto. El experto. El único experto de esta mesa, ¿eh? Él es Esta terminal tiene 45 terminales que son donde se estaciona el avión, por así Ahorita. decirlo, actualmente. Los lots, ¿no? 75 Ajá, 45 funcionando. No, 45 en la Terminal 2 en la vieja. y en la 1. O sea, en total deben estar alrededor de 76, 70. 76, pero ahorita funcionando 45. Estamos proyectados a que queremos alcanzar los aeropuertos de China, Shanghái, Beijing, que tienen 735. Ni con Texcoco, ni con el de la Ciudad de México, ni todo. Sí, lo dijo la ASA. Los más grandes son 150. ¿Sabes que Terminales con gusano. Ahora, todos los aeropuertos tienen terminales como Móviles. va a tener este actual, Móviles. alrededor de 100 de estación remota. Que Entonces, están a Eso nada. quiere decir. ¿Sabes qué nos ayudaría mucho? Todos los países sudamericanos utilizarían este Claro, aeropuerto para ir a Houston, claro. para ir a Miami, Los para ir a Nueva York, Nos volveríamos un con hub. excepción de California. No, y déjate eso, Nino. Y hacia China y hacia Japón
También. Porque todos los que no tienen visa para ir a Estados Unidos Exacto. vuelan a México y de aquí vuelan hacia Oriente. Ahora, Y yo conozco a muchos políticos que no tienen visa en Estados Unidos También. y y no sabes cómo sufren también cuando les vuelan. dicen que Tienen que hacer- va a aterrizar en el avión de Estados Unidos y dice, puta, ya me... ahora, Nino, Claro. solo para cumplir. Estamos enfocándonos en algo que ya Ya todos me voy. lo Ya es la teníamos hora de- y lo sabíamos. Estamos regresando a la infraestructura anterior. A hoy en día queremos volver a rehabilitar los ferrocarriles porque vemos que es muy costoso transportar. Sí, y el ingeniero hoy, Slim desde siempre, está no es entrando hoy. en proyecto, los invito a que lo vean. Sí, Los no invito, de por hoy, favor. no es de hoy, ese no es un tema de hoy, es de siempre. Sí, Pero, No, lo sí, canceló sí, pero lo que Sergio. estoy diciendo ahora es que se Pero están mira los retomando- ferrocarriles de los otros países, los nuestros son de chucu chucu, no friegues. No. Además, creo que Y eso es solamente- otra conquista del PRI. Además, Nino, Así es. creo que solamente hemos tocado los puntos técnicos, si es el lugar adecuado, si no lo es, y no hemos tocado el punto de la debacle, que sería el cancelarlo, la debacle económica. ¿Por qué debacle? Por todas las Puta, con calificadoras. todo lo que se han robado los gobernadores y no nos han hecho ni mella. Nada. Sí, bueno, pero no empieza un pasa. nuevo gobierno y empezaré con una calificación muy las deficiente. confianzas, quién? Sí, sí, la sí. confianza de los inversionistas Nos extranjeros. gusta o no, estamos en un mundo globalizado y visualizado por Claro todos que no, lados. claro que no. Yo creo que es un punto importante. Yo creo que sería una debacle para un gobierno que empieza el empezar pasa generando incertidumbre. Yo creo que se genera incertidumbre, nos guste o no. Se genera una incertidumbre y vendrían repercusiones económicas importantes. La mayoría de la gente no lo quiere aceptar o no lo quiere ver, pero es un hecho. Así Yo no es. creo que vayan a tomar la decisión de cancelarlo simplemente por esa razón. Pues jugamos una lana. Sería empezar con un punto rojo, un gobierno que inicia a empezar con un punto rojo muy importante. Nada más hay que ver- El que hay la que ver gente no las- tenga Una confianza. lana. Hay que ver las calificadoras, Sí. cómo califican ahora Correcto. Pemex. Correcto, Es como- correcto, sí. Después de que se supo quién va a ser el director de Pemex. Así es, sí, entonces... Sí, pero ya lo van a cambiar. Oye, Emilio, perdóname, Emilio Lozoya, ¿sabes en qué había trabajado? No, estoy de acuerdo. ¿Sabes en qué había trabajado Emilio Lozoya? En nada. Cuando él llegó con la lana a ver al señor Videgaray, le dijo, ¿qué quieres? Petróleos Mexicanos. Y le dieron Pemex. En su vida, su papá había sido secretario con Salinas, pero él nunca jamás, él había hecho con José Andrés de Oteiza todo el aparato de OHL y fueron a embarcar a los mexiquenses. Entonces está bien lo que se haga ahora. ¿Eso lo justifica? ¿Qué? Está bien que se haga, que se nombre a cualquiera inexperto. Eso, Otro Emilio Lozoya, Eso lo- pero alguien que traiga dinero, ¿no? ¿Eso lo justifica? Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Yo creo que... Estuvo sobre mal todo en Emilio petróleo. Lozoya. Estuvo mal, Estuvo mal. Emilio Lozoya, han estado mal en muchas cosas, pero eso no justifica que ahora que se empiecen a hacer las cosas se hagan igual. Ahora ya no se debe de Tienen hacer. que modificarse y tienen que... Que no pongan un campeón, que pongan a Romero de Champs. No, que no. Pero Romero de Champs es el ídolo de ustedes, yo no sé, ¿no? es tu amigo, pero no digo... sé que ¿Es amigo de es quién? tuyo. No, ni madre. Mi amiga es la Gaviota y Peña. Me negarás Yo ando en tres veces, otro, Pedro. yo ando en otro nivel. Ya vámonos, ¿no? Porque ya esto está desbarrando todo. Está muy fuerte. Eduardo Sadot, conclusión, Eduardo, comentario Bueno, final. Sí, finalmente, las dos cosas. El tema de la migración tiene que ver mucho con la corrupción en el Instituto de Migración y la responsabilidad que tienen funcionarios y, desde luego, la sensibilidad para el sentido humano. Ya Europa lo está haciendo, está tratando de tomar medidas más humanitarias, que es lo que necesitamos también de Estados Unidos para acá. Y con respecto a lo del aeropuerto, bueno, yo creo que quienes deben de opinar son los expertos. Cuando yo me siento enfermo, busco a un experto en la enfermedad que tengo, Claro. no cualquiera. Y tomar decisiones de esa manera es eludir responsabilidades. Si votaron por ti, asume tu responsabilidad. Y si te significa un desgaste, es parte de lo que significa el gobierno. Sí estuvo fuerte, ¿verdad? 30 millones, 53%. Ahí no podían hacer trampa, ¿verdad? Te pregunto. Bueno, no me quieras contestar, estás enojado conmigo. Gustavo Gruchurto. Gracias. Pues yo nada más quiero concluir igual la cuestión de la migración. Es una problemática nueva que vamos a vivir porque vamos a vivir un problema de migración muy diferente. ¿Viste lo de los italianos? ¿De Lo de cuáles? los italianos está terrible, lo de la migración también. Pues es que es en todos lados. Entonces, pero nosotros estamos viendo, siempre habíamos visto el problema migratorio como el de víctima. Ahora nos toca ser como el del administrador, que tenemos que aplicar la ley en un momento dado. Entonces esto nos va a cambiar la visión y entonces esperemos que estemos preparados para ello. Y con respecto al aeropuerto, pues sí, en efecto, yo creo que tiene que ser
los especialistas los que resuelvan lo que va a pasar con él. Sí es preocupante que se deje a la consulta popular y nada más voy a dar un ejemplo. Si nos vamos a lo que dice el pueblo, acuérdense de los 2 quemados en Puebla, que los acusaron de culpables cuando eran inocentes, porque el pueblo así los consideró. Muchas gracias. Jorge Raful, PRI. Conclusión, el tren también, ¿no? Pues te pasa por tu tierra. Sí, totalmente. Tren y avión. Sí. Y aeropuerto. Totalmente de acuerdo, mi querido Nino. Todo lo que sea progreso, estamos de acuerdo. Nino, en cuanto a la migración, una reflexión, la verdad debe de ser muy triste tener que dejar tu país, tus costumbres, tu idioma, ¿sí? La verdad ha de ser algo muy, para tener que emigrar, ¿no? Tener que dejar todo, ha de ser algo muy duro, seguramente, más allá de las leyes y más allá de cualquier cuestión, la cuestión humana, ¿no? Cuando tienes que dejar todo porque, pues, si no avanzas... no comes. No comes, es algo muy triste, Nino, muy triste. Pero bueno, efectivamente, ojalá que se actúe con responsabilidad y con sensibilidad. Yo estoy de acuerdo aquí con Sadot. Y en cuanto al aeropuerto, yo creo que la decisión es Texcoco, sin lugar a dudas, con todo lo que se dijo aquí, más otras cosas que no se pudieron decir por falta de tiempo. Yo Si creo... quieres nos quedamos otra hora. Sí, Nino, si nos invitas, claro que sí. Ahorita, vamos a estar otra hora. Y aquí lo que dice nuestro amigo especialista tiene mucho sentido, sus observaciones, Él mucho sí sabe sentido. de Sí esto. sabe del tema, sí sabe Él del sí tema. sabe de esto, no te voy a olvidar tu nombre. ¿Sí? Y por mucho debe de ser Texcoco la decisión. Ojalá que haya congruencia pese a todo lo señalado. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Jorge. María de la Parra, conclusión, comentario final. Mi conclusión con respecto a los migrantes, yo espero y creo mucho en que el futuro canciller, en esas declaraciones que dio, donde el nuevo gobierno también hará que respeten las normas que se tienen que cumplir dentro de la migración. Una cosa es el discurso político y otra cosa es la acción que se tiene que tener. En cuanto a la cuestión de los trenes y de los ferrocarriles, pues yo sí quiero mencionar que sí, Juárez y sí todo esto, pero la realidad es que quien canceló los ferrocarriles nacionales se llama Ernesto Zedillo Ponce de León y hoy trabaja exactamente en los ferrocarriles de Estados Unidos, ¿no? O sea, son situaciones... Fíjate, él no podía hacerlo porque tenía conflicto de interés. Salió de acá y se fue a trabajar. Y se fue a trabajar con Citigroup también para la compra de Banamex. Entonces, bueno, ahí vemos lo que hablan tanto de la congruencia, vemos la incongruencia de la congruencia. Y en cuanto a la cuestión de que va a ser una catástrofe y va a ser una situación de incertidumbre si no se llega a generar el aeropuerto, ni fue incertidumbre, ni fue catástrofe cuando se canceló el tren y se le tuvo que pagar a la los chinos. millonada a los chinos. Nadie dijo nada de que, ay, qué barbaridad, cuánto le vamos a pagar, y estaban empezando. Entonces, qué barbaridad, nadie dijo nada. En cuanto a la catástrofe de todo lo que ha ocurrido con toda la estafa maestra y con todas las acciones que están generando, ni fue catástrofe, ni le pasó absolutamente nada a nadie. Entonces, ahora, porque es un gobierno nuevo, ahora sí vamos a hablar de que va a ser una catástrofe lo que va a ocurrir si no se toma una decisión congruente con lo que se está generando. Muchas gracias, Agustín Domínguez. Conclusión, comentario final y spot comercial y todo lo que quieras. Y además estamos agradecidos por tus conocimientos. Mucho gusto, Nino. Dos cosas. Uno es que hay que diferenciar los dos problemas en migración importantes que hay. Uno es la migración por necesidad, como la que se está generando, y la otra, a la que debemos estar abiertos e invitarlos, es a la migración como la que está teniendo países como Venezuela, otros en donde es una migración por la necesidad política, por el problema político en el que te enfrentes. Y esas son las que hay que cuidar y apoyar de diferente manera, ¿no? Y por el caso del aeropuerto, bueno, pues reitero que para mí el principal problema es que si lo que quieres es cederlo a la iniciativa privada, bueno, actualmente está concebido el aeropuerto como una sociedad anónima en donde el propietario de todas las acciones es el gobierno federal. Si lo que quieres es la participación, vende acciones, no pierdas la totalidad de tus acciones porque lo que es el aeropuerto es un gran negocio.
que le deje dinero al gobierno mismo también. No tenemos por qué perderlo. Y bueno, aprovechar y hacer mi comercial. Les quiero avisar que la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM organiza ya por 9º año consecutivo el torneo de la Copa CEFI, es la 9ª. En este caso es homenaje a un ingeniero, le decimos Chemel, es el ingeniero José Manuel Avelar, quien falleció hace poquito, que siempre participó, siempre le he dado apoyo a la universidad a través de esto. Y será el 3 de diciembre, son 7 categorías de hombres, 1 de mujeres. Esperamos que nos acompañen todos nuestros compañeros y los que no son compañeros, pero que quieran aportarle apoyo a la facultad. Súbelo tantito. Ahí estás ya bien. Muy bien. Estás perfecto. Ojalá que nos acompañen y que esto sirve para darle un apoyo económico a nuestra Facultad de Ingeniería. Te agradezco mucho, Nino. No, al contrario, muchas gracias a ti. Bueno, pues los hondureños derribaron la puerta en la frontera guatemalteca para llegar a México, un contingente de hombres y mujeres, junto con niños. Ay, lo de los niños a mí me tiene así como sacado de onda. Corrieron la puerta localizada en el extremo. Decenas de hondureños violentaron la puerta peatonal en el extremo de Guatemala. Los hondureños llegaron a la garita de migración, donde se revisará su documentación a unos 100 que habían pasado antes. Ellos habían mencionado primero 50, después 100 y dijeron que tenían capacidad hasta para 1000. Durante la movilización, los hondureños comenzaron a cantar y nosotros también debemos de empezar a cantar o a llorar. Bueno, seguimos despidiendo. Alex Tonatiuh, tu conclusión. Nino, muchas gracias por la invitación. Pues definitivamente me gustaría cerrar con el tema de que debemos de empezarnos a enfocar en una migración inteligente, que sea cuidar a esas bases y esos grupos vulnerables como son nuestros compatriotas ahorita centroamericanos o sudamericanos, que están viviendo un tema de pobreza extrema, de opresión política, de un sistema financiero colapsado. Y regularmente tenemos que dejar el hecho de que no solo es que seamos el mal llamado patio trasero de los mexicanos o de los americanos, sino simplemente empezar a buscar una autosustentabilidad que nos permita a largo plazo poder apoyar a estos compatriotas de otras naciones de una manera más objetiva y sobre otros cursos. En base al aeropuerto, yo creo que nuestro señor presidente electo tomará la mejor decisión a su consideración de sus expertos y de su gabinete, y tendremos que esperar los resultados. Realmente yo sé que este proyecto es muy ambicioso y él tendrá la mejor objetividad para hacerlo. Oye, no necesitas ya decir nuestro señor presidente, ya Peña, ya adiós. Dije nuestro señor presidente electo. Nuestro señor presidente, ya no lo digas. López Obrador, él es más así. AMLO. Pero, ay, nuestro señor presidente. Faltó que te pusieras de pie y dijeras que lo teníamos en nuestro corazón como los de Campeche. Bueno, nomás Alito Moreno, no te enojes. ¿Tú también vas con el aeropuerto de Texcoco? También. Entonces no hablamos. Ya no te... No, perdón. Gustavo Carrada, PRI, conclusión, comentario final y aeropuerto. Hay que ser objetivos, yo creo que está muy avanzado ya ese proyecto, hay que darle para adelante. Aunque no lo crean, pueden venir problemas económicos severos, como han venido en otros gobiernos, se mencione o no se mencione. Yo creo que es el lado correcto o el que entre en la iniciativa privada, hacer el quite. No veo otra opción. Yo creo que debe de ser ahí. Es lo viable, técnicamente todos los expertos lo dicen, los expertos en ingeniería en aeronáutica y toda la gente que sabe de aeropuertos dicen que es el lugar idóneo. Yo creo que debe de ser ahí. En cuanto a la cuestión de migración, yo creo que lo que debemos de hacer es sobre todo pensar humanamente, independientemente de todos los problemas que nos va a generar, porque es un hecho que no estamos preparados para esto. Lo veíamos muy de lejos y ahora lo tenemos encima y jamás se tomó ninguna precaución, ni tenemos ninguna preparación, ni tenemos cómo resolverlo de manera inmediata. Hay que verlo del lado lo más humanamente posible, darle buen trato a la gente y tratar de sacar el problema como se pueda, porque no hay una preparación ni una solución inmediata. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias. No estés enojado, Raúl. Ella es No estoy buena enojado. gente, No, amiga es de una todos dama, es una nosotros. señora. Está enojado. ¿Está enojado? Pues no, estés No, no enojado, estoy Raúl. enojado. ¿Por qué voy a estar enojado? No. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.